Listo. Bueno, mil disculpas, estaba con el tema de la grabación de la clase, pero ahora sí es que aquí es distinto, entonces listo. Bueno, muchísimo gusto, Diego, y cualquier consulta, bueno, aquí estamos para aprender, ¿verdad? Y la idea es que ustedes puedan aplicar todos los conocimientos en el ámbito laboral, que ustedes digan, todo esto lo vi en clase y lo puedo aplicar, ¿verdad? Que de verdad aprendí. Yo, bueno, trato de que mi metodología de clase sea muy participativa y yo sé que hay bastantes tipos de enseñanza porque las personas aprenden tanto escuchando como escribiendo, como practicando y demás. Entonces, la idea es poder aplicar todas en una presentación, ¿verdad? En cada clase que vamos a dar. Pero bueno, sí, muchísimo cuidado en el camino, Diego, y muchísimas gracias. Ahora para continuar, tenemos por acá a José David Chinchilla. Buenas. Ok, ok, muy bien. Bueno, muchísimo gusto, José. Ahí estamos, cualquier duda. Y bienvenido. Tengo por acá a Keylor Josué. Hola, buenas. Ujú. Ah, ok. Ah, bueno, perfectísimo. Siento que todos tenemos un conocimiento en eso y está súper bien, ¿verdad? Muchísimo gusto y veo que es de bastante largo Guanacaste. Debe ser calor por ahí. Pero bueno, bienvenido, Keylor. Ahora vamos con María Cecilia. Hola, buenas tardes, María, ¿cómo estás? Bueno, cuenta. Ok, poco cerca. Ah, ok. No, sí, súper bien. Bueno, bienvenida, María Cecilia. Igual cualquier consulta puedes estar ahí al día con nosotros. Y bueno, vamos ahora con Mauren Arburola, ¿verdad? ¿Está bien? Sí. Ok. Buenas. No había escuchado ese apellido. Ujú. A supply chain. Claro, claro. Es de Atenas. Ah, ok. Ahí debe ser bien caliente. Uy, sí, ya me imagino. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí y presentarse cada uno. Les doy la cordial bienvenida y ya saben, ¿verdad? Cualquier consulta o así, o si ven que yo hago una pregunta en medio de las presentaciones, sí les agradecería bastante que pues conversen conmigo y me den la respuesta que ustedes tengan al respecto. Estamos para aprender todos, pero me alegra bastante que todos tengan cierto conocimiento en esta área. En realidad, todo lo que ustedes me han comentado hasta el momento, sé que han tenido ramas muy cercanas a lo que es la logística y en realidad se ve en todo lado, ¿verdad? Desde el momento que usted va a comprar a un palí hasta una tienda de ropa, ¿verdad? Es muy importante y les va a funcionar demasiado en el ámbito laboral también y en el profesional, pues queremos que ustedes salgan acá, pues, aprendiendo más de esto. Entonces, para dar inicio a lo que es la clase de hoy, pues ya creo que estamos al día con las personas. Sí, claro, dime, Luis.
Ah, ok. Sí, claro. Ujú, ujú, ujú. Ok, sí, Luis, ahí con el tema del WhatsApp, como ya cambiado de número de teléfono, entonces en este no tengo yo acceso para escribir el grupo que es de los martes. No, en este número no, entonces sí te iba a decir ahorita que me acordé que vos mencionaste lo del WhatsApp. Sí, para cualquier cosa yo decirles ahí que pueden consultarme también, entonces, ujú. Sí, sí, yo estoy de acuerdo porque yo soy sapricista. Ah, bueno, está bien. Sí, sí, porque me acordé hace unos minutos. Sí, sí, yo acabo de empezar a grabar porque se me fue un toquecito unos 3 minutos tarde para la grabación, porque como para mí es nueva la tipo de grabación, yo siempre estaba acostumbrada al Meet, entonces, pero no importa. Ahí yo creo que ya estamos grabando todo esto súper bien, ya me sale que estoy grabando, entonces ahí cualquier cosa a la salida, me acuerdas que yo tengo que bajar. Sí, exacto. Sí, y no, yo veo que ya no se conectaron más, ¿verdad? Ya hasta ahora yo creo que estamos nada más los que estamos. ¿Qué será? No pusieron nada, ¿verdad? Ujú, sí. Ujú, ujú. Ese, ajá, Diego creo que no lo había, o sí, me parece. Ya se me olvidó. Ah, ok. No, no se preocupe. Creo que es el que venía de camino, ¿verdad, Diego? Ah, bueno, entonces ya, súper entendido, sí. Oiga, esa prisa también. Qué bárbaro, no, hombre, si yo soy sapricista. Ujú. Bueno, usted, Luis. Bueno, chicos, bueno, bienvenidos nuevamente, ¿verdad? Entonces, como ya vimos, somos los que estamos en este momento, ¿verdad? Aquí la idea es que nos conozcamos para tener confianza y que podamos todos conversar a la hora de presentar, porque la idea es que no estamos así como tener la duda y quedarnos, ¿verdad? Sin decirnos nada. Entonces, sí voy a tratar de quitar un toque la cámara porque tengo tantas pestañas abiertas, ¿verdad? Y no quiero que se me pegue a la hora de presentar. Igual no es obligatorio que ustedes la tengan pues conectada, pero no importa, igual está bien, así puedo estar hablando y sentir que estoy, ¿verdad?, conversando con ustedes al mismo tiempo. Pero bueno, sí, la primera clase es más que nada para poder presentarnos, es dar la introducción a uno de los temas más importantes dentro de lo que es el área logística, es qué es el comercio, entender bien qué es el comercio, dónde empieza, inclusive desde el momento del trueque. Y ahí van a decir ustedes, pero eso lo vi hace un montón de años y van a dar la importancia y cómo todo se relaciona. Pero bueno, voy a presentar y si quisiera que ustedes me digan si, vamos a ver, si logran ver la pantalla. Y un momentito para ver una cosita aquí. Esto. Uh -huh.
Ok, en este momento estoy presentando, ¿me pueden confirmar, por favor? Ok, bueno, perfectísimo, qué dicha. Y cualquier cosa, sí me va a costar ver un poco las manitas levantadas, entonces yo ahí sí hago alguna consulta, ustedes tienen que preguntarme algo, sin ningún problema pueden interrumpirme y hablar, ¿verdad? Poner el micrófono, voy a intentar ahí que, como no somos tantas personas, no creo que haya tantas interrupciones, ¿verdad? Al mismo tiempo. Pero bueno, sí, ahora vamos a darle inicio. No vamos a entrarle tan de lleno porque esto es un área tan grande, ¿verdad? Es un mundo totalmente. Pero bueno, hay que entender bastante lo que es el comercio para poder llegarle al fondo de lo que es la logística, ¿verdad? Aparte que ustedes también van a aprender acá el tema de inventarios, que es dentro de cualquier lugar, siempre se va a ver esto. Entonces, este, antes de comenzar, quiero que pensemos en dos situaciones, ¿verdad? Imaginen que una empresa fabrica un producto aquí en Costa Rica y un cliente lo compra desde otro país. Antes de que ese producto llegue a las manos del cliente, ¿qué creen que debe ocurrir durante todo este proceso? A ver, para poder irnos todos ahí involucrando nuestro conocimiento en esta área del comercio. Vuelvo y repito, a ver, si una empresa fabrica un producto aquí en Costa Rica y un cliente lo compra desde otro país, antes de que ese producto llegue a las manos del cliente, ¿qué creen que puede ocurrir durante el proceso? Bueno, pero, digamos, en el proceso en que el momento, digamos, que sale el producto para que llegue a manos del cliente, ¿qué sucede para que en ese momento suceda? Todo se lleve en orden. Podemos ver el área de transporte, almacenamiento, aduanas, correcto. Ujú. También depende mucho si va a irse por medio de barco, de avión, ¿verdad? Depende del empaque, inventarios, bueno, todo esto forma parte de la logística. No consiste únicamente en mover mercancías, sino que es planificar, coordinar, controlar cada etapa para que un producto llegue al lugar correcto. Entonces, en el momento correcto, la cantidad correcta y al menor costo posible. O sea, que todo llegue de manera conforme a lo que se está solicitando al momento que sale de la empresa hasta el lugar que llega a las manos del cliente. Entonces, van viendo que desde ese momento todo abarca un momento de comercio integral. Ahora bien, como aspectos generales del comercio, este, tenemos que entender qué significa realmente comercial, ¿verdad? ¿Cómo definirían ustedes el comercio con sus propias palabras? O sea, imaginemos que es algo que realizamos diariamente. Un comercio es lo que hacemos inclusive en el momento que vamos a comprar en una pulpería, por ejemplo. O sea, el intercambio de bienes y servicios entre personas, empresas o países con el propósito de satisfacer necesidades y generar beneficios para ambas partes, ¿ok? Entonces, es pensar en algo muy cotidiano porque aunque uno crea que es algo que esto solamente se ve en empresas grandes o internacionales, normalmente también se logran ver diariamente, ¿verdad? Es algo muy cotidiano al momento que usted se levanta y sale de su casa y tiene que ir a comprar algo o pasar a alguna empresa, ¿verdad? Y demás, ¿verdad? Inclusive cuando usted va a comprar un café, o sea, todo este momento, todo esto cotidiano se está realizando por medio de un comercio, ¿ok? Entonces, ustedes entregan dinero, reciben un producto, ¿cierto? Y ambas partes obtienen un beneficio. Ustedes satisfacen la necesidad, ya sea que ustedes quieren un café, por ejemplo, y ya no les duele la cabeza, perfecto. Y el otro negocio obtiene su ganancia, ¿verdad? Entonces, ahí estamos haciendo el comercio, estamos haciendo el ciclo del comercio normalmente. Entonces, para poder entender cómo funciona en una empresa grandísima, pues tenemos que también estar conscientes de que esto se maneja diariamente y muy cotidianamente, ¿verdad? Desde algo tan básico como ir a comprarse algo, ¿ok? Y analizando un poco más, ese café no apareció mágicamente en la cafetería, ¿cierto? ¿Cómo ustedes van a imaginar que ese café llegó a estar ahí para poder estar a manos de ustedes por medio de un dinero? O sea, ese momento de hacer de que fue cultivado el café, ¿verdad? De que alguien lo procesó, de que otra empresa la compró, la empacó, de que un transportista lo llevó hasta el negocio y que alguien administró el inventario para que hoy estuviera disponible. Todo ese proceso, ¿verdad? No solamente fue que fuiste y pediste un café y pagaste lo que costaba, ¿verdad? Sino que también para que ese café estuviera disponible pasó por todo un proceso, ¿cierto? Desde el momento que se está cultivando, desde el momento que está en la tierra, imagínense. Entonces, detrás de una compra tan sencilla existe toda una cadena logística y
también un ejemplo internacional puede ser un teléfono celular. Ustedes compran un teléfono a Goyo, yo qué sé, ¿verdad? Un ejemplo, pero no es que mágicamente aparecieron ahí. Puede que también se pasó de forma internacional y inclusive las piezas con las que se fabrican el celular también fueron parte de este proceso. Entonces, este, por ejemplo, una pantalla puede venir de Corea del Sur, los chips de Taiwán, el ensamblaje hacerse en China y luego venderse en Costa Rica. Ven que no es que también todo se realiza en un solo lugar, ¿verdad? Sino que están utilizando la logística, el comercio y todo lo demás, inventario y demás, para poder realizar todo el conjunto y el producto se pueda vender. Entonces, ¿qué creen que ocurriría si esa cadena logística se detuviera por una semana? Imagínense que una cadena logística que produce, por ejemplo, los chips, ¿verdad? Para poder hacer una pantalla, se detuviera una semana. ¿Qué creen que sucedería? Ujú, falta de consumo, ¿qué más? Pérdida de dinero, correcto. La confianza también. Ujú. Sí, estamos pensando como clientes, ¿verdad? ¿Cómo nos afecta? Y también saben que puede afectar que suben los precios. ¿Se han dado cuenta, verdad? ¿Cómo suben los precios cuando hay poca cantidad de algo? Bueno, entonces desde ese momento también faltan clientes y todo porque ven que los precios suben de una manera increíble. Entonces, por eso es la importancia de la logística, ¿verdad? Porque es tan importante para el comercio y cómo nos afecta a diario, día al día con todos, ¿verdad? Desde las personas que usted ve en la calle y así, que andan en San José, ¿verdad? Y las tiendas que están ahí, hasta las empresas de edificios grandísimos, ¿verdad? Todos nos van a afectar. Pero ahora bien, vamos a introducirnos en la historia. Ahora sí, viajemos varios miles de años al pasado, ¿verdad? Porque hay que entender todo esto empezó desde hace muchos años. Cuando aparecieron las primeras civilizaciones, las personas producían únicamente lo necesario para sobrevivir. Ustedes se imaginan un momento así cuando todo, no había absolutamente nada de edificios, ¿verdad? Tiendas tan grandes. Y aún así, cada familia sembraba sus propios alimentos, fabricaba sus herramientas y prácticamente no necesitaba intercambiar con otras personas. Sería un éxito, ¿verdad? Pero bueno, con el paso del tiempo ocurrió algo muy importante. Algunas comunidades comenzaron a producir más de lo que consumían y entonces, por ejemplo, un agricultor obtenía mucho maíz, mientras que otro mucha cantidad de frutas. ¿Y qué va a hacer una persona con muchas frutas si le falta maíz? ¿Y qué va a pasar a la otra persona si ocupaba maíz y lo que tiene muchas frutas? Bueno, sí lo dije otra vez, bueno, entienden, ¿verdad? O sea, ¿qué creen que pasó cuando uno tenía tanto maíz pero necesitaba frutas? Ahí está, ¿verdad? La duda que generó ese momento y donde creció el comercio y se generó el momento de la historia, ¿verdad? Comenzaron los intercambios, que es súper importante, los factores tan importantes del intercambio, ¿verdad? Eh, que se presentan dos, por ejemplo, que favorecieron el nacimiento, el comercio. El primero fue la especialización, que las personas dejaron de hacer de todo y comenzaron a dedicarse a aquello que hacían mejor. O el segundo, que fue el excedente de producción, que es decir, fue producir más de lo que necesitaban para consumir, perdón, ay, se me olvidó el agua aquí, producir más de lo que necesitaban, ¿ok? Entonces, como pueden ver acá, al principio la agricultura que se practicaba era una agricultura de subsistencia, ¿verdad? Donde las justas para la población dedicada a los asuntos agrícolas, sin embargo, a medida que iban incorporándose nuevos desarrollos tecnológicos al día a día de los agricultores, como por ejemplo la fuerza animal, que es, por ejemplo, no sé si ustedes han visto que para riar, ¿verdad? La tierra, está ahí, implementan una tecnología nueva y ahí se fue también desarrollando conforme pasa el tiempo, una manera más fácil. Entonces, el uso de diferentes herramientas, las cosechas obtenidas eran cada vez más mayores y así llegó el momento propicio para el nacimiento del comercio favorecido por los dos factores. Pueden ver por acá, las cosechas obtenidas eran, ay, gracias. Dios, es que no sé lo importante que es el agua hasta que yo doy clases, de verdad. Siempre me pasa y se me olvida. Porque, ay, se me olvidó decirles, bueno, también soy docente de áreas de secretariado, de marketing y así, entonces, ¿verdad? Me encanta muchísimo hablar y comunicar. Entonces, el agua es súper importante. Mm. Pero bueno, para continuar, ¿verdad? Y entender más lo que fue la historia, ¿verdad? Introducirnos en esta área de las cosechas,
por ejemplo, que eran mayores que la necesaria, como antes lo dimos un ejemplo, usted produzca demasiada papaya, ¿usted qué hacer con tanta papaya si usted ocupa cacao, verdad? Y usted le habla entonces al vecino y deciden hacer un trueque, ¿verdad? Un intercambio, y bueno, se puede el ejemplo con las cosechas. Entonces también está la especialización, que es que ya no era necesario que toda la comunidad se dedicara a la agricultura, por lo tanto parte de la población empezó a especializarse en otros asuntos, como la alfarería, la siderurgia, ¿verdad? Claramente no se iban las familias a centrar solamente en la agricultura, sino que pues desarrollan ya una comunidad gigante, ¿verdad? De un montón de cosas necesarias. Entonces, el primer cambio, este, fue que las personas aprendieron a cultivar mejor la tierra y a utilizar herramientas más eficientes. Gracias a esto, las cosechas comenzaron a ser cada vez más abundantes. Y como pueden observar, las cosechas obtenidas eran mayores que las necesarias para la subsistencia de la comunidad. O sea, ya no producían únicamente para sobrevivir, sino que empezaban a tener un excedente o un sobrante de alimentos. Entonces, por ejemplo, si una familia necesitaba 100 sacos de maíz para alimentarse durante el año, pero lograba producir 150, pues los 50 sacos ya es ganancia. Más sin embargo, lo que hacen es intercambiarlos con otras personas por productos que ellos no tenían, como por ejemplo herramientas, ropa o animales, que estoy segura que cualquier persona de acá podría hacer lo mismo, ¿verdad? Si se dedicara a esto. Entonces, ese excedente fue el primer paso para el nacimiento del comercio, porque ya existían productos disponibles para intercambiar. Y bueno, como ven la especialización, ¿verdad? Que fue el cambio que como la agricultura ya producía suficiente alimento y que no era necesario que todas las personas se dedicaran a sembrar, pues permitió que algunos miembros desarrollaran habilidades extras y oficios extras, como fabricar herramientas, vasijas de barro, por ejemplo. Otros trabajaban los metales y algunos se dedicaban a construir viviendas, ¿verdad? Imagino que es el que ganaba más. Pero bueno, en otras palabras, cada persona empezó a especializarse en aquello que hacía mejor. Entonces, en lugar de que todos hicieran de todo, cada uno aportaba un producto o un servicio diferente a la comunidad. Entonces, imagínense una comunidad donde todos producen únicamente maíz y aunque tengan mucho maíz, seguirán necesitando ropa, ¿verdad? ¿Ustedes qué harían si solamente producen maíz y ya? ¿Cómo hacen con los utensilios de cocina, como los utensilios de vivienda, las casas? Entonces, por eso fue necesario que algunas personas dejaran de sembrar y comenzaran a dedicarse a otras actividades y por eso nació la especialización. Y luego el agricultor intercambiaba parte de su cosecha con el alfarero para obtener vasijas, con el herbero para conseguir herramientas o con el carpintero para obtener muebles y todos se beneficiaban porque cada uno producía aquello que sabía hacer mejor. Y al día de hoy más bien faltan agricultores, pero bueno, es parte de entonces. Aunque esa historia ocurrió hace miles de años, el principio sigue siendo exactamente el mismo en algunos aspectos, porque hoy ningún país produce absolutamente todo lo que necesita. Costa Rica, por ejemplo, se especializa en productos como el café, ¿verdad? Ustedes saben, la piña, el banano y hasta dispositivos médicos súper importantes, ¿verdad? Hay un montón de fábricas que producen dispositivos médicos. Entonces, mientras importa vehículos, computadoras, combustibles y muchos otros productos que otros países producen con mayor eficiencia, ¿verdad? Que claramente tienen que importarlos. Entonces, también nosotros exportamos otros productos, ¿ves? Ahí también Costa Rica como un país genera ese tipo de comercio. Y la especialización sigue siendo una de las bases del comercio moderno y también de la logística internacional. Entonces, en conclusión, bueno, el comercio comenzó gracias a que dos factores fundamentales, como estamos presentando por acá, eh, ¿verdad? Que empezaron a producir más de lo que necesitaban para sobrevivir. Y segundo, porque las personas comenzaron a especializarse en diferentes actividades. Entonces, gracias a esos dos factores, ¿verdad? Se desarrolla un comercio tan importante como ahora. Pero bueno, entonces ya que tenemos claro, ¿verdad? Los principios básicos de la historia de esta parte del comercio, vamos a hablar sobre el trueque. A ver, el trueque. ¿Ustedes qué consideran? Para ustedes, ¿qué es el trueque? Ok, ¿usted ha realizado trueque alguna vez? Ok, ¿alguien más? Ujú, ok. ¿Quién más ha realizado trueques? Sabe que se ve muy diario en el marketplace, ¿verdad? Cuando usted quiere como intercambiar un carro con otro carro o un lote, ¿verdad? O qué más, ustedes ven como diario que se hagan trueques. Ah, sí, claro, también. Exacto, sí. Los postales del mundial, sí. Hacen hasta un grupito y todo. Ahora imagínense, a ver, ¿qué pasaría si yo tengo arroz, pero necesito leche?
y yo quiero que ustedes me intercambien, pero es que ustedes no quieren arroz. ¿Qué pasa? Dios mío, ¿cómo voy a intercambiar el arroz? ¿Qué es lo que tengo? Y ustedes tienen leche, pero ustedes no quieren arroz. Mm, ajá, ¿qué más opinan? A ver. Ay, no, ya es que solo tengo arroz. Está difícil, ¿verdad? Bueno, ahí aparece el principal problema, ¿verdad? Del trueque. Debía existir una coincidencia de necesidades, perdón, pero ambas personas tenían que querer exactamente lo que la otra ofrecía y cómo vamos a asegurarnos de que sí va a ser, ¿verdad? Es una de las problemáticas que se empiezan a generar cuando funciona el trueque. Entonces, como se puede ver acá, bueno, el trueque es la manera en la que las antiguas civilizaciones empezaron a comerciar, que hasta el día de hoy también se ve, pero no se habla así, no se le dice hagamos un trueque, casi no se ve, ¿verdad? Pero también se ve, se realiza de otra forma, como ustedes lo pueden notar, desde aplicaciones, ¿verdad? Ahora con la era digital. Pero bueno, se trata de intercambiar mercancías por otras mercancías de igual valor. El principal inconveniente de ese tipo de comercio es que las dos partes involucradas de la transacción tenían que coincidir en la necesidad de las mercancías ofertadas por la otra parte. Entonces, de ahí también empieza lo que son los problemas. Nada puede ser perfecto, ¿verdad? Entonces, es un tema que también se va a ver por acá, porque, a ver, imaginen que quiero comprar una computadora ofreciendo 10 gallinas, pero si el vendedor no necesita gallinas, simplemente no hay negocio. Entonces, incluso desde esa época existían problemas logísticos, ¿verdad? Ahí estamos hablando de logística también, de problemas logísticos porque ya el trueque no está funcionando. Y bueno, estamos hablando de transportar animales, alimentos en grandes cantidades de productos que no era sencillo. Entre más lejos estaba la otra persona, más difícil era realizar el intercambio. Entonces, precisamente por estas dificultades surgió la necesidad de crear un medio de intercambio que todos aceptaran. Y este medio fue el dinero, ¿verdad? Tema que estudiaremos a continuación. Vamos a ver, la moneda. Ok, en lo que es la anterior, ¿verdad? La expositiva, vimos lo que era el trueque, ¿verdad? La problemática de que ambas personas tenían que querer algo exactamente igual o, ¿verdad? Que ocupara a la otra persona. Y eso hacía que muchas transacciones simplemente no se pudieran realizar. Pero ahora yo quiero hacerles una pregunta a ustedes muy profunda. Vamos a ver, si ustedes vivieran hace miles de años y vieran que el trueque ya no funciona para todas las personas, ¿qué solución propondrían? A ver qué solución les pondría en la mente al ver que esa problemática se genera, ¿verdad? Viendo que el trueque ya no funciona. Ujú, exactamente. Exactamente, sí, sí, exacto, porque precisamente eso fue lo que ocurrió, porque así la otra persona quería ese dinero para poder comprar lo que sí quería, lo que sí necesitaba, entonces ya la otra persona se deshace lo que estaba como con extra, ¿verdad? Y la otra persona que está recibiendo el dinero, entonces como no ocupaba lo que le ofrecía a dicha persona, pues ya con esto puede comprar lo que sí quiera. Entonces las civilizaciones comprendieron que necesitaban algo que todos aceptaran como medio de intercambio, independientemente del producto que estuviera vendiendo o comprando. Y así fue como nació la moneda. Entonces, la moneda o dinero en una definición más general es un medio acordado en una comunidad para el intercambio de mercancías y bienes. Entonces, el dinero no solo tiene que servir para el intercambio, sino que también es una unidad de cuenta y una herramienta para almacenar valor, ¿verdad? Y bueno, así ustedes pueden ver la importancia de también pensar en que no todo va a ser perfecto, sino que pueden haber problemáticas como esta, ¿verdad? Entonces, la moneda permitió que las personas dejaran de depender precisamente del trueque y que ahora ya no era necesario encontrar a alguien que quisiera exactamente lo que yo tenía, sino que si yo quería tal cosa, nada más lo compraba y no tenía que preocuparme de que la otra persona también quisiera lo que yo estoy ofreciendo, ¿verdad? Y entonces yo vendía trigo, recibía dinero y después utilizaba el dinero para comprar ropa, herramientas o alimentos de cualquier otra persona, ¿verdad? Que esa sí le ofreciera lo que yo ocupara. Entonces eso hizo que el comercio creciera muchísimo más rápido. Y un ejemplo moderno es que hoy utilizamos dinero todos los días, pero incluso el concepto de dinero ha evolucionado, ¿verdad? O sea, aquí en ustedes pagan muchas veces con Simpe Móvil. Yo creo que todos, ¿verdad? Ujú. Hasta las personas que piden plata en la calle, ¿verdad? Ya les pide Simpe. ¿Se han visto? Exactamente.
O sea, es que evoluciona la manera en que se relaciona el dinero, ya no es algo físico casi, ¿verdad? Ahora existe pues el banco, ¿verdad? El simpe móvil y bueno, ya ustedes ven, aunque ya no entreguemos billetes físicamente, seguimos utilizando dinero y todo es imaginario, imagínense, ¿verdad? Podríamos sumarle 10.000 millones, igual está en un teléfono, pero no, lastimosamente no funciona así. Pero bueno, lo único que cambió fue la forma de realizar la transacción. Entonces, hoy hablamos de dinero físico, tarjetas, transferencias bancarias, billeteras digitales o incluso criptomonedas, que no sé si han escuchado de eso, ¿verdad? Y, y ya sabemos que no tiene que ser necesariamente de algo físico, ¿verdad? Este, y si piensan como empresarios, si las ventas aumentaran gracias a que existe el dinero, ¿qué creen que ocurre con la producción? Aumenta la producción, pero también aumenta la necesidad de almacenar productos, ¿verdad? O sea, ocupan como ustedes están produciendo mucho tomate, ¿verdad? También venden tomate, pero ustedes también quieren guardar y cómo van a guardar sus tomates, entonces tienen que almacenarlos. Controlar inventarios, ¿verdad? Tienen que controlar todo el inventario y también el transporte de dicho, ¿verdad? Entonces la logística comienza a volverse cada vez más importante porque va relacionadísima, o sea, demasiado. Tiene que ver todo con el tema de la producción, con el tema de almacenarlo, de exportarlo, inventarios y venderlo, todo, absolutamente. Entonces, ¿creen que el comercio internacional sería posible hoy si todavía utilizáramos únicamente el trueque? O sea, al día de hoy, ¿ustedes creen que funcionaría todavía? Ujú, no, ¿verdad? O sea, sería prácticamente imposible. O sea, no podríamos vivir solamente de trueques. Pero bueno, vamos a ver ahora sí. Rutas comerciales, a ver. Ya que existía la moneda, bueno, el siguiente reto ahora era otro. ¿Cómo llevar productos a lugares que estaban muy lejos, verdad? Ya se nos hacía esa pregunta constantemente, porque ahora el negocio nos crecía, perfecto, ¿verdad? Pero ¿cómo hacemos para transportarlos? Entonces, ¿alguno sabe cuál fue una de las rutas comerciales más famosas de la historia? ¿Cuál, perdón? Ujú. Pero ¿cómo se le llamaba a esta ruta comercial? A ver si se acuerdan de estudios sociales. Vea, ¿qué son? La ruta de seda. Vea, ahí está, vea. Aquí entre las rutas más famosas destaca la ruta de seda y también había otras importantes como las rutas de importación de pimienta, de sal o de tintes. Yo no sabía lo importante que era hasta que ya yo vi que todo esto también va involucrado, pero desde ahí podemos ver que la ruta de la seda no era un único camino, que en realidad era una enorme red de rutas terrestres y marítimas, que como dijo la compañera, también por barcos, ¿verdad? Pero conectaban con Asia y con Europa. Entonces, gracias a ella se transportaba seda, especies, porcelana, joyas, papel y muchos otros productos pues que se consideraban de lujo, ¿verdad? Entonces, hoy las rutas comerciales siguen existiendo, claro, pero cuando compramos un producto en Chain o en Amazon, ¿creen que el paquete viaja directamente desde la fábrica hasta nuestra casa? No. Ujú. Correcto, o sea, no es como que el chain lo tenga aquí de vecino. Entonces, claramente pasa por centros de distribución, por puertos, aeropuertos, aduanas y diferentes empresas de transporte antes de llegar al cliente. Entonces, por acá pueden ver que a lo largo de la Edad Media empezaron a surgir unas rutas comerciales y ya hablamos de la ruta de la seda, que fue súper importante, ¿verdad? Y que hoy en día se puede ver ejemplos como esos, ¿verdad? Que inclusive nosotros estamos acostumbrados ahora a comprar cosas por medio de Internet que tal vez no necesariamente tienen que ser como al vecino, ¿verdad? Sino que son a empresas súper grandes como Chain, como Amazon o como ahora, ay, se me fue el nombre, Temu, ¿verdad? Súper famosa, ahora Temu. Y no es como porque Temu se acerca, sino que igualmente tiene que pasar por un centro de distribución, ¿verdad? Por aeropuertos, que por barcos y demás. Entonces, bueno, las rutas comerciales fueron el inicio de que hoy conocemos como corredores logísticos internacionales. Y las empresas todavía deben decidir cuál ruta utilizar para ahorrar tiempo, dinero y reducir riesgos, ¿verdad? No solamente de estar acostumbrados a utilizar la misma o que vamos a empezar con la recomendación de tal empresa, sino que ellos tienen que verificar, ¿verdad? ¿Cuál ruta les sirve más? No van a dar toda la vuelta al planeta para llegar a un país que está más cerca. Entonces, necesariamente ahí se va involucrando lo que es la logística, ¿verdad? Este, Vamos a ver, si ustedes tuvieran que enviar café costarricense a Japón, me gustaría saber qué opinan. A ver, ¿ustedes lo enviarían por avión, por barco, por avión?
Ok. ¿Ustedes creen que es porque es más barato o porque es más rápido? Ujú, ujú. Sí, claramente acá tenemos que también pensar, ¿ves? Todas esas preguntas se hacen también las empresas. Tienen que tomar en cuenta las diferencias entre costo y tiempo, ¿verdad? Entonces no es que exista solamente una ruta, ¿verdad? Sino que hay bastantes formas de transportar, pero nos, digamos, las empresas, usted como empresario, tiene que pensar la diferencia entre el costo y el tiempo, ¿verdad? Porque puede ser que sea más barato, pero me va a llevar más tiempo, entonces voy a perder ventas, pero puede que sea más rápido, pero a un precio que no puedo ahorita subsensar. Entonces ustedes tienen que pensar que las dos se puedan este, mezclar entre su empresa y que pueda realizarlo de la mejor forma. Pero bueno, estamos súper bien con esto, ¿verdad? Está quedando súper claro. Ahora vamos a ver lo que es la banca. O sea, mientras el comercio seguía creciendo, apareció un nuevo problema. O sea, no todo va a ser perfecto. No es que ahora, después del trueque que tenemos la moneda, todo se va a calmar, sino que también van a surgir otros problemas. Porque imaginen que son comerciantes hace 700 años y deben viajar durante semanas llevando una gran cantidad de monedas de oro. ¿Qué riesgos tendrían ustedes? Robos, pérdidas, accidentes. Entonces, precisamente por esa razón surgieron los primeros servicios bancarios, ¿verdad? Lo que conocemos como un banco. Los comerciantes podían dejar su dinero en un lugar y retirarlo en otra ciudad, inclusive, ¿verdad? Mediante un documento llamado letra de cambio. Por acá pueden ver, entre los servicios ofertados estaba el transporte de dinero. Los peregrinos podían ingresar dinero en un establecimiento y después ir a otro establecimiento a retirarlo, que es lo que comúnmente hacemos nosotros hoy en día. A usted le pasan un dinero porque usted está en Cartago y la otra persona lo recibe estando en Liberia, pero se puede retirarlo en el Banco de Liberia, es un ejemplo. Entonces, incluso entre países diferentes, lo cual contribuye a la seguridad en los caminos, fue la primera letra de cambio. Entonces, un ejemplo moderno es que actualmente hacemos exactamente lo mismo, ¿verdad? Inclusive con una transferencia bancaria, que nadie mueve físicamente el dinero, entonces simplemente usted cambia el registro de quién es el propietario. Este, y la banca facilitó muchísimo el comercio, entonces ya no era necesario transportar grandes cantidades de dinero junto con la mercancía, que inclusive quita espacio, ¿verdad? Imagínense ustedes todo el montón de dinero físico haciendo un negocio tan grande, ¿verdad? De llevar algún producto hasta otro país. Entonces, eso redujo riesgos, permitió realizar negocios cada vez más grandes. Ahora bien, ¿qué creen que ocurriría hoy si desaparecieran todos los bancos durante una semana? Semana que se ya no hay bancos. Ujú. Imagínense, y hay gente que no le gusta tener efectivo. Ujú. Sí, un colapso total, ¿verdad? Y no es porque no sepamos vivir sin ese tipo de metodología, porque ya anteriormente, hace muchos años lo hacíamos, pero hoy en día no se pueden implementar acciones que antes sí podíamos manejar, ¿verdad? O sea, ya hoy en día todo cambió y claramente las personas se volverían, no todos van a tomar esto en serio. Hay personas que conocen, ¿verdad? De métodos de cómo de sobrellevar esa situación, pero no creo que todas se vayan a estar tranquilos, ¿verdad? Se cerraron los bancos, bueno, tranquilidad, ahorita lo resolvemos, no, ¿verdad? Automáticamente hay gente que piensa, uy, me deben una plata y cómo voy a hacer, ¿verdad? O sea, ya ahí se colapsaría todo el sistema, claramente. Y bueno, vamos a ver. Descubrimiento de América, Dios mío. Yo pensando que nunca iba a volver a ver lo de América, pero bueno, siempre en esto es importantísimo porque vamos a iniciar, ¿verdad? Siempre con todo el tema de la historia. Entonces, en 1492 ocurrió un acontecimiento que transformó completamente el comercio mundial. No sé si alguien recuerda ese acontecimiento, pero fue el descubrimiento de América por los europeos. Este, y más allá del aspecto histórico, este acontecimiento tuvo un enorme impacto económico. Supuso otro paso en el comercio, el nuevo flujo de oro que obtenían los españoles de manera casi gratuita, ¿verdad? En América del Sur, donde saneó y consolidó las redes comerciales y de capital europeas, pero comenzaron nuevos intercambios entre Europa y América también, ¿verdad? Entonces, ese enorme impacto económico, pues se hablaba de transportar oro, plata, azúcar, café, cacao, tabaco, especias, y bueno, muchos de los productos que hoy consumimos diariamente comenzaron a comercializarse internacionalmente gracias a estos nuevos intercambios, que claramente sabemos que fue un saqueo, ¿verdad? No fue tan bonito como vamos a intercambiar, ¿verdad? Los que conocemos la historia
de este descubrimiento de América. Inclusive sabemos el primer saqueo que fue por los vikingos, ¿verdad? A mí que me encantan los vikingos, yo siempre lo tomo en cuenta cada vez que leo esto, porque yo sé que fueron conquistadores, más sin embargo no de una manera pensando en el comercio como lo hicieron los europeos, sino que estos sí se enfocaron, ¿verdad? Después de hacer dicho saqueo y demás, pues en que obligatoriamente hicieran intercambios. Entonces, gracias a esos europeos fue que ya empezaron a hacer los transportes de oro, pues de plata, demás. Entonces, gracias a eso también, pues es que hoy en día nosotros tenemos productos que no eran orígenes de acá, sino que también fueron producto de intercambio. Y eso también va relacionado con logística, pues obviamente para mover mercancías entre continentes no era sencillo y a su propia metodología estaban siempre pensando en un momento logístico de hacer todo esto. Los viajes que podían durar varios meses, por ejemplo, que si había tormentas, que se habían piratas, ¿verdad? Enfermedades y enormes pérdidas. Piratas, bueno, sí existen, pero no claramente como imaginamos a Jack Sparrow, sino que son personas que roban otros barcos porque saben que en esos barcos hay productos de gran valor, ¿verdad? Entonces, esto obligó a mejorar continuamente la organización del transporte marítimo, ya que tenía que ver siempre con esa parte marítima. Entonces, imaginen que un barco tarda 4 meses en llegar y la mercancía llega dañada. ¿Usted se imagina qué pasaría? Ujú. Ajá, ¿y quién pierde el dinero? Ujú. En realidad son todos, el productor, el comerciante y el comprador, ¿verdad? Aquí literalmente sería una pérdida grandísima porque desde el momento de que la mercancía también, ¿verdad? El producto dañado y el dinero también, más que en ese momento no había banco, entonces imagínense. Pero bueno, entonces aquí podemos ver la importancia de este descubrimiento, ¿verdad? De cómo está relacionado al día de hoy con lo que es el comercio y la logística. Y vamos a ver lo que es el comercio transatlántico. Ok, con el paso del tiempo apareció una innovación que cambió nuevamente el comercio mundial. Entonces, antes del siglo XIX, las travesías transatlánticas entre América y Europa se hacían en barcos de vela, lo cual era lento y a menudo peligroso con los barcos de vapor. Los viajes se convirtieron más rápidos y seguros. Entonces empezaron a surgir grandes compañías oceánicas con travesías muy frecuentes. ¿Qué creen que fue más importante para el comercio internacional? ¿Inventar barcos más grandes o barcos más rápidos? Ok, ¿qué más piensan? O sea, ¿creen que es más importante como barcos más grandes para más mercancía o barcos más rápidos para que lleguen más rápido al otro lugar? Sí, ¿verdad? Es un poco contradictorio, pero en realidad, vamos a ver, dependían completamente del viento en ese momento. Los viajes eran tan lentos y tan impredecibles como bien lo vimos anteriormente, pueden durar hasta 4 meses en llegar. Entonces, una de las cosas que pensaron ellos fue en aparecer los barcos de vapor, ¿verdad? Para que permitiera reducir considerablemente los tiempos de viaje y transportar más mercancía y hacer el comercio mucho más seguro, porque inclusive los barcos de vapor pues tienen un espacio pues es bastante considerable y también lo más importante, que hacía que reduciera pues el tiempo del viaje, ¿verdad? Y así hace el comercio pues es no tanto más seguro, sino también más rápido. E inclusive un ejemplo actual es que hoy las grandes buques portacontenedores pueden transportar hasta más de 20.000 contenedores en un solo viaje. O sea, han visto, se imaginan un barco que no solamente lleva un contenedor, sino hasta 20.000 contenedores en un solo viaje. Entonces, ¿por qué creen que la mayoría de las importaciones y exportaciones del mundo todavía se realizan por vía marítima? Ujú, exacto, es más barato también. Imagínense llevar toda esa cantidad por un buen precio. Entonces, ahí, logísticamente, la verdad, las empresas consideran todo esto y pues hacen toda la relación, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante? Tanto el precio, el costo, ¿verdad? La cantidad que van a transportar en dicho barco y el tiempo. Más que hoy en día, pues con la tecnología, pues los barcos no son tan lentos como hace muchos tiempos, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo actual. Y ahora bien, la relación que tiene eso con los inventarios es que, por ejemplo, una empresa que importa televisores de China, si el barco tarda 40 días en llegar, podría esperar a quedarse sin inventario para hacer el pedido. No, ¿verdad? No se podría esperar a quedarse sin inventario hasta hacer el pedido. O sea, debe planificarse con suficiente anticipación y aquí aparece uno de los conceptos más importantes de la logística moderna.
los inventarios, ¿verdad? Ven toda la relación, estamos entendiendo todo, ¿verdad? Entonces, de acá, la importancia de la planificación de inventarios. Ahora bien, pues hemos observado cómo el comercio fue evolucionando paso a paso. Primero apareció el trueque, luego la moneda, después las rutas comerciales. Estamos viendo el tipo de los bancos, ¿verdad? Vimos los bancos, la importancia de esto, el descubrimiento de nuevos territorios, los avances en el transporte, y cada uno de esos cambios hizo posible que el comercio creciera cada vez más. Sin embargo, también generó nuevos desafíos relacionados con el almacenamiento, el transporte y la planificación. Todavía no estamos completamente eh, eh, conformes, ¿verdad? Como decimos, ya actualmente tenemos tanta tecnología y tantas cosas avanzadas, pero aún así siempre se presentan pues desafíos enormes como lo que es el almacenamiento, el transporte y la planificación, ¿verdad? Y precisamente de esa necesidad nace la logística moderna, que será el eje central de nuestro curso. Ahora bien, innovaciones en el transporte. Antes de la revolución, el transporte del siglo XIX, las mercancías de consumo tenían que ser manufacturadas cerca del lugar de destino. Eran económicamente inviable transportar mercancías desde un lugar distante, ¿ok? Junto con la revolución industrial se llevaron a cabo una serie de innovaciones en el transporte que realizaron el comercio y ahora, revitalizaron, perdón. Y ahora las mercancías podían ser manufacturadas en cualquier lugar y ser transportadas de una manera más barata a todos los puntos de consumo. Entonces, hasta ese punto hemos visto que el comercio ya existía, que las rutas comerciales estaban establecidas y el transporte marítimo había mejorado. Más sin embargo, todavía existía un gran problema. Entonces, quiero que imaginen que ustedes viven hace 250 años, ¿ok? Y tienen una fábrica de muebles en Cartago. Y un cliente en Guanacaste quiere comprarle 100 mesas. ¿Cómo creen que las transportarían? Ujú, ujú. O sea, exactamente, carretas, caballos, bueyes, ¿verdad? O sea, todo esto, el transporte era muy lento. Ajá, caballo, exactamente. O sea, sí, todo ese tipo de transporte existía y se hacía de esta forma, realmente. O sea, el transporte era muy lento y demasiado costoso y riesgoso, y más si estamos pensando en animalitos, ¿verdad? Imagínense lo trabajador que era, ¿verdad? Y lo cansado y riesgoso que le pasara algo en el camino, y imagínense, ya el transporte se fue. Se le pasa algo al caballo y el transporte es como si el carro se quedara ahí varado. Entonces, ese era un tema muy común, ¿verdad? Pero perjudicaba bastante porque sí existían negocios que se realizaban de esta forma, que eran a gran distancia dentro del país, pero dependía muchísimo de ese transporte y era muy lento y muy costoso. Entonces muchas veces era más caro transportar el producto que producirlo, y a veces se perdían clientes o preferían no hacer el dicho negocio, ¿verdad? Entonces por eso, antes de la revolución industrial, la mayoría de los productos se fabricaban cerca del lugar donde iban a consumirse. O sea, era poco rentable enviarlos a largas distancias. Entonces, pero con la revolución industrial aparecieron avances tecnológicos como el ferrocarril, los barcos de vapor, que ya bien lo vimos antes, y la importancia de esta, ¿verdad? Cómo mejoró, y también mejores carreteras también. Y años después, los camiones y los aviones, ¿verdad? Que hoy en día ya están súper común, ¿verdad? Ver los aviones como método de transporte de productos. Entonces, esos avances revolucionaron el comercio porque ahora era posible fabricar un producto en un lugar y venderlo en cualquier parte del mundo. Ya no es ni siquiera en un país, sino también internacionalmente. Entonces, un ejemplo actual es cuando pensamos, por ejemplo, a ver, un celular Samsung. A ver, ¿creen que ese celular fue fabricado en Costa Rica? Uh-huh. O sea, en Costa Rica no fue fabricado, ¿verdad? Entonces, puede haber sido diseñado en Corea del Sur, ajá, ensamblado en Vietnam y distribuido desde Panamá antes de llegar a una tienda en Costa Rica. Inclusive por eso es más para entonces en Panamá, ¿verdad? Ustedes han visto. Pero bueno, viendo todo esto, no solo es posible gracias a las innovaciones del transporte, ¿verdad? Que ahora se pueden hacer no solamente un transporte de producto ya hecho, sino también que pueden hacerlo en partes, ¿verdad? Desde un país, otro país, y llegar hasta el cliente. Entonces, todo esto pues va relacionado con la logística, y hoy una empresa no solo debe decidir qué producto vender, perdón, sino también cuál es el mejor medio para transportarlo. Entonces, ¿qué utilizarían para enviar flores, por ejemplo, a Estados Unidos? ¿Barco o avión? Ujú. Para enviar flores a Estados Unidos.
Ujú. Exacto, pensando como una buena agricultora, ¿verdad? Sobre que son flores frescas, no podemos esperar a que se marchiten. Exacto, un avión. Y para enviar miles de toneladas de café, ujú, avión o barco. Exactamente, un barco. O sea, esta decisión forma parte de la logística. Ustedes están pensando como buenos logísticos, me parece perfecto. Entonces, bueno, acá podemos ver, ¿verdad?, que junto con la revolución industrial se llevaron a cabo la serie de innovaciones en el transporte y que ahora las mercancías pueden ser manufacturadas en cualquier lugar. Ahora bien, pues en logística siempre buscamos equilibrar tres factores, ¿verdad? Como bien lo vimos, que es tiempo, costo y seguridad, ¿verdad? Que lleguen correctamente. Por eso es que la compañera lo dijo, las flores tienen que llegar bien, ¿verdad? Fresquitas. Entonces, todo eso es importante. El medio de transporte ideal dependerá de las necesidades del cliente y el tipo del producto, ¿ok? Ahora bien, vamos a ver lo que es la globalización. Desde el punto de vista económico, es una tendencia derivada del neocolonialismo que trata de hacer una zona libre de comercio a nivel internacional. La globalización nace como consecuencia de la necesidad de rebajar costos de producción con el fin de dar la habilidad del productor de ser competitivo en un entorno global, ¿ok? Vamos a hablar de un concepto que escuchamos constantemente en las noticias, que es la globalización, ¿verdad? Eh, no sé si ustedes entienden qué es exactamente, si lo ven en las noticias para ustedes, qué es la globalización. Ujú. Sí, ok, tiene relación entre todos los países, ¿verdad? La misma palabra lo dice, globalización, global. Significa que los países están cada vez más conectados entre sí. Entonces, hoy compramos productos fabricados en diferentes partes del mundo y también vendemos nuestros productos a otros países. Utilizamos las dos herramientas, ¿cierto? Entonces, hace algunos años era muy difícil conseguir ciertos productos extranjeros. Hoy basta con ingresar a Internet, por ejemplo, ¿verdad? Súper fácil y comprarlos desde cualquier parte del mundo. Entonces, ¿alguien ha comprado en Chain, Amazon, Temu o AliExpress? Ujú. Bien globalizadas, a usted ves. Exacto, o sea, se dieron cuenta de que probablemente el producto recorrió miles de kilómetros antes de llegar a sus casas. ¿Se imaginan? Bueno, todo eso que recorrió este producto fue globalización, ¿verdad? Porque tuvo esa conexión de un país a otro. Y un ejemplo con Costa Rica es la exportación de café, piña, banano y dispositivos médicos, ¿verdad? Que son los más importantes de acá. Bueno, por eso nos conocen más a nivel internacional, pero también importamos vehículos, computadoras, teléfonos celulares, maquinaria y muchos otros productos que tal vez no pensamos que Costa Rica los vaya a importar, pero exactamente es así. Y también los exportamos, o sea, ningún país produce absolutamente todo lo que necesita y como dice mi mamá, nadie es profeta en su propia tierra, ¿verdad? Y lo podemos ver en este concepto de globalización, ¿ok? Mientras más global es el comercio, más compleja se vuelve la logística, eso sí. Ahora las empresas deben coordinar proveedores, transportistas, puertos, aeropuertos, aduanas e inventarios en diferentes países del mismo tiempo. Entonces también es un tema que no es tan sencillo, ¿verdad? Eh, Facilita pues muchos ámbitos como el crear más clientes, por supuesto, pero bueno, ahora la logística se incrementa muchísimo más porque tienen que coordinar todo esto, proveedores, transportistas, perdón, puertos y demás, ¿verdad? Todo el tema de aduanas es un tema de globalización que va involucrado entre este producto y con el tema de logística. Ahora bien, ¿creen que una empresa como Amazon podría funcionar sin logística? No, ¿verdad? Más bien Amazon, o sea, es vivo ejemplo logístico, o sea, no vende únicamente productos, o sea, has visto que vende también productos en bastante rapidez, en lo que es el cumplimiento de entregas, ¿verdad? Y todo eso se logra gracias a una logística extraordinaria. Entonces, también es súper conocido por esto, ¿cierto? Y bueno, ya lo que tenemos aquí es parte de la historia, ¿verdad? Y demás, creo que quedó todo claro, ¿cierto? Con el simple hecho de entender conceptos tan sencillos que uno piensa que aunque uno los vea diarios, uno ya los entiende, pero no tanto como lo vimos ahora, ya con eso estamos avanzando. Entonces no crean que es algo como poco común, sino que es cotidiano, ¿verdad? Y el simple hecho de entender desde el momento de la historia de toda palabra, ya podemos entender más fácil lo que es el área logística, inventarios. Y vamos a ver bien
ya más centrándonos más en el comercio, ¿verdad? Pues todo el tema, ¿verdad? O sea, después de conocer toda la evolución histórica, podemos definir qué es el comercio, ¿cierto? O sea, con todo lo que hemos visto ahora, ya tenemos una buena definición, ¿cierto? Ahora bien, es la actividad mediante la cual las personas, empresas o países intercambian bienes, servicios para satisfacer necesidades y obtener beneficios, repasando todo lo que hemos visto, ¿verdad? Es cuando compramos, que somos consumidores, ¿verdad? La palabra consumidor, que somos más común, ¿verdad? Cuando vendemos somos comerciantes, entonces cuando compramos somos consumidores, cuando vendemos somos comerciantes. Y todos, absolutamente todos, participamos diariamente en el comercio, como bien vimos los ejemplos anteriores. Entonces, ahora cuando pagan el pasaje del autobús también es un ejemplo cotidiano. Cuando compran un refresco también. Cuando adquieren ropa, cuando pagan el Netflix también. Cuando todo esto están adquiriendo el día a día, están siendo parte del comercio. Ahora quiero preguntarles a ustedes, ¿qué fue el último que compraron? A ver, alguien que me diga qué fue el último que compró, dónde lo compró y quién se lo vendió. Ah, bueno, ok, perfecto. Ajá. Ah, ¿es en serio? Oiga. Sí, imagínense, ¿verdad? Hasta quejas tenemos ya. No, no, está súper bien, o sea, y es el ejemplo más común, me parece súper bien, o sea, utilizando, ¿qué es? AliExpress, ¿verdad? Me dijiste. Ujú. Un casillero, ¿y usted tenía un casillero ya o no? No lo había adquirido. Ah, ok, ok, sí. Sí, yo me acuerdo que yo tuve un casillero por mucho tiempo porque en ese momento Chain no entregaba hasta la casa, ¿verdad? Sino que uno tenía que alquilar un casillero. Entonces, sí era un poco complicado porque a veces duraba más de lo que uno le decían y el precio sí era un poco como extra, ¿verdad? Pero ahora Chain lo que hace es que, como yo temo como competencia, no sé si se han dado cuenta, ¿verdad? Ahora tienen esa característica, también pueden entregarle en la casa. Entonces, a veces inclusive usted lo mandan como ir a un mall o así y ir a recoger el producto. Pero sí, ya casi no se ven los casilleros y lo que pasa es que ahora cobran más y todo porque como ven que hay mucha competencia, que ya la logística está avanzando tanto en las empresas que ya no ocupan casilleros o así, ¿verdad? Sino que ellos mismos coordinan todo, entonces ya es un tema que es muy común. Pero, o sea, ¿ustedes imaginan cuántas empresas creen que participaron antes de que ese producto llegara a ustedes? O sea, no solamente fue AliExpress que creó el reloj, en realidad no creó el reloj, ¿verdad? Él funcionó como un medio de transporte para ustedes, ¿cierto? Entonces, ahora bien, detrás de cada venta existe una cadena logística que hace posible que el producto esté disponible exactamente cuando el consumidor lo necesita. Ahora bien, bueno, aquí vemos la actividad, ¿verdad? La cual mediante se intercambian todos los productos, ¿verdad? Ya conocimos el concepto, que se venden, se compran productos, que si no es un producto eres comerciante, pero si compras eres el consumidor, que somos más comunes como consumidor, ¿verdad? De alguna forma todos enviamos uno u otro papel, siempre somos parte de ese sistema, posible escapar de ese sistema. O sea, es la actividad económica que tiene el mayor número de establecimientos en el país, ¿cierto? Pero bueno, como clasificación del comercio, vamos a ver, vamos a irnos entrando a lo que es la clasificación. Tenemos lo que es el interno y el exterior. Vamos a ver, ahora veremos todo lo que no todo el comercio funciona de la misma manera, ¿verdad? No es simplemente como lo que vimos y ya hasta ahí quedó, sino que también hay diferencia en lo que es interno y exterior. ¿Cuál creen que es la diferencia entre comprar un producto fabricado en Costa Rica y comprar uno fabricado en China? Ujú. Ok. Tiene más calidad. Ajá. Exacto, ¿verdad? Súper común. El tamaño de las cosas. Ujú, ujú. ¿Y el interno cuál cree que es el que se fabricó en Costa Rica o el que se fabricó en China? Ajá, para nosotros en Costa Rica. ¿Y el externo? En China, ¿verdad? Ok, bueno, si el comercio puede clasificarse en dos grandes grupos, como bien lo vimos el ejemplo, ¿verdad? El interno es el que ocurre dentro del mismo país. Por ejemplo, cuando una empresa en San José vende productos a un negocio en Limón,
igual estamos dentro del mismo país, ¿verdad? Estamos hablando de un comercio interno. Y también está el comercio exterior, que ocurre cuando intervienen dos o más países, como por ejemplo de que Costa Rica exporta café a Alemania o importa vehículos desde Japón y estamos realizando comercio exterior, ¿ves? Ahora bien, este, yo voy a mencionar algunos ejemplos y ustedes me van a decir si es comercio interno, ¿verdad? O exterior. A ver, Dos Pinos vende leche en Alajuela. Ok. Costa Rica exporta piña. Ujú. Walmart compra productos nacionales. Ujú. Y una empresa importa, ¿perdón? ¿Lo de Walmart? Interno, ajá. Y una empresa importa computadoras desde Estados Unidos. Perfecto. Bueno, ahí tenemos el concepto perfecto. Entonces, a ver, el más complejo desde el punto de vista logístico, la relación, a ver, ¿cuál creen que es más complejo desde el punto de vista logístico, el interno o el exterior? Exacto, correcto, el exterior, porque parecen aduanas, documentos internacionales, diferentes monedas, idiomas, ¿verdad? También, y leyes y mayores distancias. Entonces, ahí tenemos la diferencia. Como comercio interior, estoy también perdida con eso, ¿verdad? Interno, tengo que saber qué es interno y exterior. Ok, como comercio interno, ¿verdad? Constituido por el intercambio de mercancías dentro de los límites nacionales, ese tipo de comercio se ha sustentado en normativas legales que contribuyen a conformar el sector formal de la economía. Entonces, para profundizar primero en el comercio interno, ocurre cuando las operaciones comerciales, ¿verdad? Como bien lo vimos, funcionan dentro del país, ya sea de la Juela a Limón, de Limón a Guanacaste y demás, ¿verdad? Todas las empresas siguen las mismas leyes, pero utilizan la misma moneda, ¿verdad? En este caso, nosotros el colón, y trabajamos bajo las mismas regulaciones costarricenses. Entonces, a ver, ¿qué empresas conocen ustedes que realicen comercio interno? Ujú. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué otra empresa? Hace poco mencioné una también importantísima. Ajá, también, claro, o sea, sí, o sea, empresas que realicen comercio interno puede ser Walmart, ¿verdad? El Automercado, el Mega Super, el Colono, Tiendas Goyo o Monje, ¿verdad? Y aunque no existan fronteras internacionales, el comercio interno también necesita una excelente logística. Entonces, imaginen que Walmart debe abastecer todas las tiendas del país. ¿Creen que sería suficiente con enviar productos cuando las tiendas lo pidan? No, ¿verdad? Debe existir una planificación de inventarios, rutas de distribución, centros de almacenamiento y control de abastecimientos, que de hecho acá puedo dar el ejemplo de que, bueno, en el caso mío que yo estuve ahí en el área de logística, normalmente se trabaja con un sistema que se llama un día antes del día listo y ya automáticamente el sistema como que se encarga de recibir la cantidad de productos por tienda que normalmente se abastece. Entonces, ya si la tienda quería algún producto de más, porque tal vez se haga todo en un tiempo récord, ¿verdad? Que no era muy común, entonces la tienda solicitaba que se le hiciera una recarga de dicho producto, uno evaluaba si había inventario del ítem, ¿verdad? El ítem es el código que se le hace al producto, a ver qué cantidad había, si había cantidad necesaria, porque puede ser que pedía 10 bultos, ¿verdad? Que un bulto puede traer un bulto, ¿verdad? Es como una caja con 5 cositas adentro, ¿verdad? Un ejemplo. Entonces uno verificaba, todo eso es un proceso. Entonces, totalmente acá, este, prácticamente se encargaba uno de abastecer la tienda sin que ellos lo pidieran, más bien ellos pedían si ve que lo que uno automáticamente les mandaba no era suficiente, pero eso no era tan común. Ya todo el sistema viene organizado de una forma que automáticamente, ¿verdad? Es como inteligente, sabe qué tienda ya ocupa esa semana un lunes y qué ocupa los martes, ¿verdad? Todos los días es diferente. Pero bueno, muchos piensan que la logística internacional también es más importante que la nacional y no es así, sino que una empresa no logra distribuir correctamente sus productos dentro de su propio país, difícilmente podrá competir en mercados internacionales. Entonces no es como que la primera opción, si usted es un empresario o negociante, sea de manera internacional. Vos tenés que aprender también de la manera interna, ¿verdad? Cómo abastecer con un comercio interno. Este,
Y hasta el momento conocemos cómo evolucionó el comercio desde los orígenes hasta la actualidad, entendemos qué significa comerciar, cómo se clasifica el comercio y comenzamos a diferenciar entre comercio interno y comercio exterior. Y a partir de las siguientes diapositivas veremos cómo cada uno funciona con mayor detalle, ¿ok? Vamos a ver ahora sí, el comercio interno también, ¿verdad? Se divide en dos, en lo que son dos tipos, el mayorista y el minorista, que todavía seguimos dentro del concepto de comercio interno, ¿verdad? Pero ahora vamos a dividirlo en mayorista y minorista. Para ustedes, ¿qué creen que significa cada una? Ajá. Alguien que me diga qué más piensan de lo que es compra interna, comercio interno mayorista y comercio interno minorista. Ujú. No sé si alguno ha ido a San José, a la zona de la Coca-Cola, cuando dicen que se vende por al mayor. Ujú. Exacto, y ahí funciona un bien para los dos, tanto para la persona que quiere comprar, porque ahora va a seguir más producto por un precio, pues, correcto, ¿verdad? No va a ser tan exagerado, y pues la persona que vende, que también va a quitar un poco más de peso del tener una venta grande. Entonces, bueno, ahí funciona de su manera. Algunos solo se especializan en forma mayorista. Uno cree que puede comprar solamente una cosa y no, solamente se especializan en vender al mayor. Pero también una compra minorista es la común que usted va al país, solamente compra una bolsa de arroz, no vas a comprar 10 bolsas de arroz, sino solamente una para la semana. Entonces, ahí estamos haciendo una diferencia común. Pero vamos a centrarnos al comercio minorista para poder entenderlo mejor. Actividad de compra-venta, mercancías cuyo comprador es el consumidor final de la mercancía, que es decir, quien usa o consume la mercancía. Conocido también como comercio al por menor, comercio al menor, comercio detallista o simplemente al detalle. Entonces, ya que conocemos la diferencia entre comercio interno y exterior, vamos a hablar de los factores muy, muy importantes del comercio interno, que es el minorista, y quiero empezar con la pregunta de que, ¿dónde hicieron su última compra? Bueno, alguna persona ya me dio un ejemplo, quiero que otra persona me diga dónde fue su última compra. Si fue como, por ejemplo, en Walmart, en algún supermercado, una pulpería, una farmacia o una tienda. Ok, una repostería. ¿Usted? ¿Qué dijo la compañera? Bueno, escuché pulpería y repostería, nada más. Ah, repostera. Ok, ya entendí. Ok, muy bien. Bueno, todos esos negocios tienen algo en común. Son comercios minoristas. O sea, el comercio minorista es aquel que vende productos directamente al consumidor final, ¿verdad? Que usted lo va a consumir o utilizar. Es decir, a la persona que realmente va a utilizar el producto. Por ejemplo, cuando ustedes compran una botella de agua en una pulpería, esa botella no será revendida, ustedes la van a consumir, por eso la pulpería es un comercio minorista. Entonces, algunos ejemplos que venden así, de ese tipo de producto, puede ser Walmart, Automercado, Más por Menos, Un Goyo, Monje, Tiendas Econo, Farmacia Fisher, por ejemplo, y que tienen en común todos estos negocios, bueno, que venden al consumidor final, ¿cierto? Y otros varios negocios también, que ustedes me dirán si son minoristas, pulpería, librería, tienda de ropa, farmacia, sodas. Ahora bien, como administradores de inventarios, ¿qué pasa si Walmart calcula mal cuánto arroz necesita vender esa semana? Ujú. Se puede quedar sin producto, ¿cierto? O más bien le puede sobrar. Si, ajá, si se calcula mal. Ajá.
Ok, sí, o sea, si compra muy poco, pierde ventas y clientes. Y si compra demasiado y moviliza dinero, necesita más espacio de almacenamiento. Por eso el control de inventarios es importante también en el comercio minorista, como en esos lugares que se compra también de forma minorista. Entonces, ¿sabían que muchos supermercados utilizan sistemas que automáticamente generan pedidos cuando el inventario comienza a disminuir? O sea, esto evita quedarse sin productos en los estantes, que es como un claro ejemplo que les di a ustedes en el Walmart, que ya automáticamente el sistema está, pues, automatizado, ¿verdad? Esta forma para generar los pedidos de acuerdo al inventario que tiene cada tienda. Entonces, ahora bien, ya que entendimos este concepto del comercio minorista, vamos a entrarnos en el comercio mayorista, que es al por mayor, como le pueden decir también. En cambio, es aquel en que se intercambian enormes cantidades de productos y la compra-venta no se establece con el consumidor final, sino con una empresa manufactura para que transforme el producto o bien a otro comerciante para que la venda nuevamente. O sea, puede ser una empresa que lo que quiera es vender tal vez hacer como su propio negocio, que usted quiera montar un negocio, ¿verdad? Y ocupe tal vez un producto pues en bastante cantidad. Entonces ya el negocio en sí está ocupando este comercio mayorista o ven usted como una persona común que usted quiere comprar al por mayor porque su familia es demasiado gigante y quiere distribuirlo a toda su familia, ¿verdad? Entonces ya estás haciendo una compra mayorista. Este, es el otro lado del comercio totalmente. Por ejemplo, ¿creen que Walmart compra una caja de leche cada vez que necesita abastecer una tienda? Pues no, ¿verdad? Walmart compra miles de cajas al mismo tiempo y es comercio mayorista en ese momento. Entonces, funciona las dos formas, ¿verdad? Tanto minorista como mayorista, pero de ahí es donde entra la logística, dependiendo qué es lo que ocupe la tienda a la que le va a distribuir. El comercio mayorista consiste en vender grandes cantidades de mercancía, generalmente a otras empresas, y no directamente al consumidor final. Y, por ejemplo, supongamos que Dos Pinos produce leche, pero creen que Dos Pinos le vende una sola botella de leche a cada persona. ¿A quién le vende Dos Pinos? Mm, ajá. Exacto, ¿ves? Dos Pinos no es como que pasa por la calle y leche, leche, no, Dos Pinos vende miles de unidades a Walmart, por ejemplo, entonces vende, después Walmart se convierte en una empresa, en un comercio minorista donde usted va a ir a un Walmart a comprar una cajita de leche, pero antes de eso también se convirtió en un comercio mayorista cuando Dos Pinos le vendió a Walmart, ¿verdad? Entonces las dos funcionan. Ahí es un proceso totalmente, ¿verdad? Un círculo ahí que ustedes van entendiendo de cómo va funcionando ese tipo de comercio. Este, Ahora bien, vamos a ver, ¿creen que gana Walmart comprando miles de unidades al mismo tiempo? En unidades. Ok. Ujú. Exacto, sí, un chino ahí se convierte en un comercio mayorista. Pero bueno, ahí quiero que entiendan algo, ¿verdad? Para irnos como avanzando un poco. A ver, ustedes en el momento, bueno, ustedes, algunos sí tienen, ¿verdad? Hay bodegas así, pero ya cuando se centran mucho en lo que son bultos, cajas, unidades, ¿verdad? Tienen que entender qué es el concepto de cada uno, porque aquí podemos utilizarlo. Por ejemplo, la pregunta de que si Walmart compra miles de unidades, en realidad compra bultos o compra cajas, se le puede decir una a la otra. ¿Qué es una caja? Que dentro de la caja viene, por ejemplo, alcohol en gel. Walmart no va a comprar un alcohol en gel por cada tienda, ¿verdad? Sino que compra 10 cajas, donde cada caja trae 10 alcoholes en gel. ¿Me van a entender el concepto? Es que no sé si puedo aquí. O sea, una cajita trae 10 alcoholes en gel, se convierte en un bulto o en una caja. Entonces, acá es un comercio mayorista porque ya está utilizando la compra de más, ¿verdad? De productos al por mayor. Entonces, de acá ustedes van a entender la diferencia de una a la otra y cuál le funciona mejor en cada empresa. Entonces, en empresas grandes, claramente, les sirve más comprar en cajas, ¿verdad? Que por unidad para cada, por mejor precio, claramente, ¿verdad? Por menor costo por unidad y mayor utilidad. Entonces, imaginen administrar una bodega con 30.000 cajas de leche. ¿Creen que podremos llevar el inventario en una libreta? Ajá, sí, exacto. Ujú.
Correcto, sí, vamos avanzando, ¿verdad? Estamos involucrando todos los conceptos en uno. Entonces, claramente no van a apuntarlo en una libreta, sino que también existen sistemas informáticos de inventarios y se leen por medio de códigos de barras, por lectores, por software especializado y acá la relación con inventarios también, ¿verdad? Entonces, muy bien, ¿verdad? Quedamos entonces ya con el concepto de comercio minorista y el mayorista correcto. ¿O tienen alguna duda? Estamos bien, ¿verdad? Continuamos. ¿O tienen alguna duda? Bueno, perfecto. Chicos, o cualquier cosa, yo sigo directo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos normalmente, pues no vamos a dar la clase 3 horas. En teoría uno trata como de explicar todo, ¿verdad? Pues terminar antes. Entonces, la idea es que no hagamos ningún receso para poder terminar antes, por aquello que usted me ve así corriendo con todo. Igual, ustedes ocupan ir al baño o lo que sea, ustedes pueden hacerlo, no hay ningún problema, ¿verdad? Igual la clase de hoy sí se va a hacer un poquito más extensa, igual trataremos que las próximas no sean tan extensas, ¿verdad? Pero hoy por temas de presentación y demás, y para explicar todo bien, 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 vamos a hacerlo un poco extenso, pero nada más quería recalcar eso, ¿verdad? Que no crean que estamos aquí hasta las 10 de la noche, sino que ya casi terminamos y la idea es que ustedes les queden los primeros conceptos de acá para poder iniciar de la mejor forma, de habernos presentados y haber participado todos. Entonces, igual, si ocupan ir al baño o comer en ese momento, no se preocupen. Pero bueno, entonces que dice que quedamos bien acá para poder ingresar ahora sí a lo que es el comercio exterior. ¿Ok? Porque estábamos viendo el comercio interno, ¿cierto? Nosotros estamos hablando todavía dentro del tema del comercio interno y lo que llevaba el comercio, la compra mayorista y minorista. Pero ahora vamos a pasar a lo que es el comercio exterior. Y como hemos hablado del comercio entre el país, ahora vamos a cruzar las fronteras, ¿ok? ¿Qué creen que necesita una empresa costarricense para vender café en Japón? ¿Ustedes qué creen? Ujú. Ajá, correcto. También, por supuesto, o sea, todo, precisamente todo esto involucra lo que es el comercio exterior, ¿verdad? Intercambio de bienes y servicios entre otros países, involucrando lo que necesitaría uno para poder transportarlo. No es tan sencillo. Entonces, cuando intervienen los países aparecen nuevos procesos, ¿verdad? El aduanas, los impuestos, documentos, seguros, transporte internacional, diferentes monedas, ¿verdad? No es que vamos a venderle en colonias allá que no tienes en colones, sino también que hay que hacer ese concepto normativas también, ¿verdad? Las normas son diferentes, perdón. Entonces, realizado entre los sectores públicos y privados de la nación con agentes comerciales de otros países, por lo que está reglamentado por normas internacionales. En esta categoría se encuentran los mercados integrados, cuyo objeto es minimizar las barreras arancelarias, perdón, entre diversos países. Y un ejemplo sería cuando Costa Rica exporta piña a Europa, estamos realizando comercio exterior, ¿cierto? Entonces, cuando importamos vehículos desde Japón, también es comercio exterior. ¿Creen que es más fácil vender un producto entre Costa Rica o enviarlo hasta Alemania? Ujú. Sí, ¿verdad? Se imaginan el montón de normativas allá en Alemania. Bueno, ahí estamos otra vez relacionándolo con logística. Siempre vamos a ver la relación que tiene todo esto, ¿cierto? Cómo él cobra muchísimo valor, ¿verdad? Coordinar un envío internacional que puede involucrar decenas de empresas trabajando juntas. Y bueno, ahora vamos a ver lo que es los dos separaciones que trae dentro de esta exportación, ¿verdad? Perdón, dentro de esta, sí, la parte de exportación, de comercio exterior, ¿verdad? Está la exportación y la importación. Esos son los dos factores, exportación e importación, ¿verdad? Todo esto dentro del comercio exterior, ¿verdad? Es que eso suena muy similar, pero hay que tener en cuenta que los conceptos son diferentes. Entonces, ya estamos hablando, antes vimos el comercio interno, ¿verdad? Que tenía mayorista y minorista, ahora estamos viendo el comercio exterior, que se divide en exportación e importación. Ahí estamos claros con esto para poder dar el concepto. Entonces, muchos estudiantes suelen confundir esos dos conceptos, la verdad, y vamos a aprender de una forma muy sencilla. ¿Ok? Entonces, si Costa Rica vende hacia otro país, se le llama exportación. Si Costa Rica compra de otro país,
importación, ¿ok? Ese es un concepto que puede ser sencillo porque tal vez es muy común, lo decimos, ¿verdad? En algún lado, pero suele confundir. Entonces yo quiero otras preguntarles, ¿cómo se llama si es exportación o importación si Costa Rica vende hacia otro país? Ok, si Costa Rica compra de otro país, ok, Costa Rica vende café a Estados Unidos, ujú. Compra computadoras, importación, ¿verdad? Costa Rica vende banano, exportación, correcto. Costa Rica compra vehículos, importa exactamente. Donde se vea la palabra vende es exportación, donde se compra importación. Entonces, piensen en la palabra exportar cuando la mercancía sale y importar cuando la mercancía entra. Es un tips, ¿verdad? Y ahora bien, vamos a ver lo que es la exportación como tal. Vamos a profundizarnos en ese tema. Colocación de producto interno en los mercados internacionales. Ok, vamos a ver, exportar significa vender productos nacionales a otros países. Entonces, ¿qué productos creen ustedes que Costa Rica exporta acá? Ajá, ajá, piña, café, banano. ¿Qué más dieron? Piña. ¿Qué más? Cacao, ok. ¿Qué más? Ajá, muy bien, dispositivos médicos. Melón, yuca también, ¿verdad? ¿Saben que Costa Rica es uno de los principales exportadores mundiales de piña? Exacto, sí, ¿verdad? De piña. ¿Ustedes han visto las piñeras? Aquí alguien ha visitado una. Ajá, imagínense, sí, o sea, somos súper famosos por las piñas rosadas. Y lo peor es que aquí casi ni consumimos eso, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, ¿por qué creen que un país quiere exportar? ¿Por qué creerían que un país le daría la opción de exportar? ¿Por qué creen que pensarían en esa opción de exportar? Ajá. ¿Para qué, perdón? Ajá, sí, exacto. O sea, ingresa dinero, crece la economía, genera empleo también, ¿verdad? Ustedes saben que ahí crece la empresa y también va a ser más empleo, ¿verdad? Y bueno, se fortalece la producción nacional también del país que vaya a hacer esta exportación. Entonces, imaginen exportar piña. ¿Qué pasa si el contenedor llega una semana tarde? Ujú. ¿Usted cree que el cliente la va a aceptar así? No, ¿verdad? Entonces, aparte de que la fruta se puede dañar, el cliente puede rechazarla y la empresa pierde dinero. Y ahí es donde la logística protege el valor de la exportación. Y bueno, entonces ya quedó claro la exportación, vamos a ver lo que es la importación. Así como vendemos al mundo, también compramos, que es muy común en Costa Rica. ¿Qué productos ahora ustedes creen que Costa Rica importa todos los días? Ajá. Ujú. Si ahí nos convertimos en consumidores, ¿verdad? El sistema. Ok, celulares, computadoras, vehículos, ¿cierto? ¿Quién ha comprado un carro así de otro país? Es súper común. Me, ajá, también. Maquinaria, combustible, bueno, todo eso. Entonces, importar significa comprar bienes o servicios provenientes de otros países. Entonces, imaginen una tienda que vende computadoras. ¿Creen que todos fueron fabricados aquí? Pues no, ¿verdad? Entonces, igual, imaginen que una tienda tarda 45 días en recibir computadoras desde China. También es un tema de inventarios. ¿Cómo está relacionado con esto? ¿Y cómo puede perjudicar? ¿Qué ocurriría si espera hasta quedarse sin inventario para hacer el pedido? El mismo tema que Walmart, ¿verdad? Entonces, igual hacemos la relación. Se queda sin producto, pierde ventas y pierde clientes. Entonces, hasta acá aparece nuevamente la importancia del inventario, pero un buen administrador debe calcular cuándo volver a comprar para que nunca falte mercancía. Bueno, entonces comprendimos todo el tema del comercio, ¿verdad? Cómo se puede relacionar tanto dentro como fuera del país y la diferencia entre el comercio mayorista y minorista, ¿verdad? Que quedamos claro en eso. Aprendimos los conceptos de exportación e importación y todos esos procesos tienen algo en común, que es que dependen de una buena planificación logística
Y sin importar si hablamos de una pulpería, un supermercado, una empresa que exporta miles de contenedores, siempre será necesario administrar correctamente el inventario, el transporte, la distribución y todo esto, ¿verdad? Entonces, las siguientes, vamos a ver lo que es el proceso que se relaciona con la economía. Vamos a ver, por acá podemos ver algunas imágenes, ¿verdad? Que, por ejemplo, vamos a ver si algunas conocen. ¿Cuál de acá ustedes conocen? A ver. Ujú, exacto, sí. A ver, Organización Mundial del Comercio, la OMC, ¿verdad? Vamos a ver aquí, la OMC, esta, conocidos como la Organización Mundial del Comercio, ¿verdad? ¿Qué creen que pasaría si cada país inventara sus propias reglas para comerciar y las cambiaría todos los días? Correcto, un caos. Para eso existe entonces la OMC. Las empresas nunca sabrían cómo vender o comprar productos entre países. En cambio, la Organización Mundial del Comercio es el organismo encargado de promover que el comercio internacional sea más justo, más transparente y con reglas claras para todos los países miembros. También ayuda a resolver conflictos comerciales entre países. Por ejemplo, si un país considera que otro está actuando de manera injusta, la OMC interfiere y puede buscar una solución, ¿verdad? Entonces, imaginen que Costa Rica exporta café y otro país decide de un día para otro cobrar un impuesto exageradamente alto sobre el café. ¿Qué creen que, o sea, se creería que eso es justo? No, ¿verdad? Precisamente situaciones como estas son las que se analizan dentro de la Organización Mundial del Comercio y de ahí la importancia que, que ustedes tienen que tomar en cuenta. Entonces, entender todos los conceptos de esos abreviados. Ahora bien, tenemos el COMEX, no sé cómo se COMEX o COMEX, ¿verdad? Vamos a ver, COMEX, no sé cómo se pronuncia, pero sí sé que es COMEX. O sea, significa Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica. Entonces, es la institución del gobierno encargada de dirigir la política de comercio exterior del país, es decir, representa a Costa Rica cuando negocia traslados comerciales con otros países. Por ejemplo, cuando Costa Rica firma un tratado de libre comercio con otro país, COMEX participa directamente en las negociaciones. Entonces, ¿por qué creen que eso beneficia a las empresas costarricenses? ¿En qué nos ayuda COMEX entonces? A ver, o sea, comes, a ver, bueno, prácticamente usando el resultado, ¿verdad? Que es la institución encargada de dirigir la política de comercio exterior del país exterior, ¿verdad? Volvemos al tema exterior. Entonces, representa a Costa Rica cuando negocia tratados comerciales con otros países, en que nos puede beneficiar como empresas costarricenses. Ujú, puede ser. Menos impuestos. Ujú, ajá. Si uno pudiera decir que todos se deberían de meter, ¿verdad? En esos temas, todo estaría mejor, pero sinceramente en ese tema yo creo que no se metió, que va, o sea, todo nos afectó. Claramente, no, digamos, no fue como un tema que iba a acabar con el comercio ni nada, pero sí, digamos, como que ya eso es como depende, ya es muy político, la verdad. Pero sí, yo creo que en eso no hubo involucración de eso, la verdad. Pero sí, o sea, en teoría debería ser para tener menos impuestos, ¿verdad? Que es parte de lo que nos beneficia como un tratado de libre comercio. Entonces, para trabajar en las negociaciones y todo y demás. Pero creo que eso funciona más que nada cuando usted va a empezar, ¿verdad? Y más si estamos hablando de Donald Trump, no creo que se haya puesto como Costa Rica en contra de esos impuestos, ¿verdad? Más bien si nos están metiendo por otros lados impuestos, entonces sí, no hubo tanta interferencia por ellos. Sí, pero bueno, entonces como la idea es que ustedes entiendan como el concepto de cada una, ¿verdad? Entonces, perfecto, o sea, en esta nos genera más oportunidades también, en teoría, y mayor competitividad. Y tenemos por acá el Procomer, que si ustedes, a ver, si ustedes tuvieran una empresa que produce café artesanal y quisieran venderlo a Estados Unidos, ¿a quién le pueden pedir ayuda? Bueno, para eso estamos con Procomer, ¿verdad? Que significa promotora del comercio exterior de Costa Rica y su función principal es ayudar a las empresas costarricenses a exportar sus productos hacia otros países. ¿Cómo ayuda esto? Bueno, con capacitaciones, que no sé si ustedes han visto, ellos generan capacitaciones pues, a empresarios, ¿verdad?
ferias internacionales también, búsqueda de compradores, asesoría, información sobre mercados internacionales. Y un ejemplo sería, por ejemplo, que imaginen que ustedes crean una empresa que fabrica chocolates artesanales. Procomer puede orientarlos sobre cómo exportarlos, qué documentos necesitan y hasta ayudarlos a encontrar hasta clientes internacionales. Es una ayuda muy grande, ¿verdad? En esta parte de Procomex. Procomer, estoy metiendo todos los nombres. Y está Cresex, ¿verdad? Son nombres así como extraños, pero Cresex. Esta es, ¿verdad? Esta de acá. Eh, a ver, ¿qué creen que hace una cámara de comercio? Ujú. Ok, CRESEX significa Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica y Cámara de Importaciones. Ok, todas tienen una similitud, pero si logran ver, los significados sí son un poco diferentes, ¿verdad? Y la idea de cada una es un poco diferente. Entonces, en este caso, CRESEX representa principalmente a empresas que realizan operaciones de importación y exportación. Entonces, aquí estamos involucrando de las dos. Y además brinda capacitación, asesoría y representa los intereses del sector empresarial ante diferentes instituciones. Por ejemplo, si una empresa tiene dudas sobre procesos de importación o necesita capacitación, puede acudir a Cresex. Entonces, la idea de todo esto, ¿verdad? Es que ustedes vean como los conceptos de cada una, no es como importantísimo que se aprendan a memoria, ¿verdad? Probablemente los hemos escuchado, pero hasta ahora no teníamos un concepto como exacto de qué era lo que nos ayudaba a cada uno. Entonces, la idea es que tengamos la variedad de ayuda que nos brinda esos sectores, ¿verdad? Que todos están relacionados con el comercio y con la logística. Y entonces, hasta el momento, ¿verdad? Todos tienen un mismo objetivo, ¿verdad? Y ninguna empresa puede importar o exportar únicamente porque quiera hacerlo, sino que detrás de cada uno existe una red de instituciones que regulan, que apoyan y facilitan el comercio internacional. Y aquí es donde la logística vuelve a ser protagonista, porque una vez que la empresa ya encontró un comprador gracias a Procomer, por ejemplo, o logró mejores condiciones comerciales mediante un tratado libre de comercio regulado por COMEX, todavía queda un enorme trabajo por hacer, ¿verdad? Entonces ahí donde faltaría el organizar el transporte, preparar la documentación, faltaría coordinar las aduanas, asegurar la mercancía y demás. Pero bueno, entonces hasta acá tenemos como una ayuda de parte de ellos. Y vamos a ver lo que es la economía. Bueno, hasta ahora hemos hablado de... ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? Ok, bueno, vamos a ver lo que es la economía, ok, hasta ahora hemos hablado de comercio, pero quiero hacerles una pregunta. ¿Creen ustedes que el comercio puede existir sin economía? Claro, sí, correcto. O sea, el comercio es una parte muy importante de la economía. Cada vez que una persona compra, vende, produce o consume un bien o un servicio, está participando en la economía del país también. Entonces, la economía estudia como las personas que administran recursos limitados para satisfacer necesidades ilimitadas, exactamente. Vamos a analizar la frase que tiene mucho significado, ¿verdad? ¿Creen que el dinero de una familia es ilimitado? Ilimitado. Exacto, ojalá, la verdad, o sea, la respuesta es que no. Y el presupuesto de una empresa es ilimitado, ni la de un gobierno, ¿cierto? Entonces, todos tenemos que tomar decisiones sobre cómo utilizar nuestros recursos. Entonces, imaginen que ustedes reciben 100,000 colones de salario. ¿Podrían comprar absolutamente todo lo que desean? Mm, no alcanza para nada ya hoy en día, ¿verdad? Tendrían que decidir entre ahorrar, pagar servicios, comprar alimentos, ropa o entretenimiento. Entonces, todo esto es la parte de la economía. Y pues, si pensamos en una empresa tampoco es que tiene dinero infinito, ¿verdad? No es que por el hecho de ser empresa le van a dar la plata. Entonces, ¿creen que se debe decidir sobre una empresa? Bueno, qué comprar, cuánto producir, cuánto vender, cuánto invertir, cuánto almacenar, ¿verdad? Y entramos a la parte de la economía y también lo que va relacionado con la logística, ya que también se toman decisiones económicas todos los días, ¿verdad? Si compro 500 cajas o 5,000, que se alquiló otra bodega, que se utilizó transporte aéreo o marítimo, entonces todo esto va relacionado. Y si hablamos de la economía, ¿verdad? Bueno, aquí podemos ver que es el estudio de cómo la gente en cada país o grupo de países utilizan o administran sus recursos limitados, la verdad, limitados con el objetivo de producir bienes y servicios, distribuirlos para su consumo entre los miembros de la sociedad de modo que satisfagan sus necesidades. Ahora bien, bienes y servicios. Veremos dos conceptos que escucharemos constantemente durante la carrera, que es, a ver, ¿cuál creen que es la diferencia entre un bien y un servicio?
Ujú. Correcto, un bien es algo tangible. ¿Qué significa tangible? Bueno, por ejemplo, una computadora, una mesa, un celular, una botella de agua. En cambio, un servicio es una actividad que satisface una necesidad, pero no podemos tocar. Por ejemplo, un corte de cabello, una consulta médica, un transporte, una educación, ¿ok? Los bienes y servicios económicos son aquellos generados en las distintas actividades económicas con el fin de cumplir una necesidad o un deseo. Se comercian en el mercado y sus precios son definidos por la oferta y la demanda. A una mayor oferta, el precio del bien disminuye y a una mayor demanda aumenta. Entonces, vamos a jugar un poco, ¿verdad? Para ver si tenemos el concepto claro. Les es que ustedes salgan con todo definido. Entonces, si yo voy diciendo, a ver, Netflix, ¿ustedes creen que es un servicio o un bien? Ok. Coca-Cola, no, es un bien. Ujú, tangible. Lo podemos tomar. Ajá, exactamente. Sí, podemos irnos por ahí. A ver, Uber. Sí, correcto, servicio. Nosotros adquirimos un servicio de Uber, ¿cierto? Zapatos. Un bien, ajá, Spotify. Ujú, y una bicicleta. Exacto, ve, perfecto. Entonces ahí tenemos ya todos los conceptos definidos. Vamos viendo ahora lo que es el sistema económico. Toda economía debe responder tres preguntas fundamentales, ¿ok? Esas preguntas parecen sencillas, pero son las mismas que responden todas las empresas del mundo. A ver, ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? ¿Qué producir? A ver, si ustedes fueran dueños de una fábrica, ¿qué fabricarían? Ok, café, ropa. Una idea, alguien ahí que quiera empezar con esas ideas de empresario, ¿qué producirían? Ah, ok, interesante. Ujú. Ok, las empresas producen aquello que las personas necesitan, ¿verdad? O desean comprar. No vamos a producir algo que es porque uno quiera y uno sepa que las demás personas no van a adquirir, ¿ok? Entonces, por ejemplo, durante la pandemia, el alcohol, las mascarillas y los medicamentos fueron, pero, o sea, un negocio, ¿verdad? Bastante grande. Entonces, ahí se pensó, ¿qué producir? Ahora bien, ¿cómo producir? ¿Qué sería más rápido? ¿Fabricar zapatos completamente a mano o utilizando maquinaria? Ok, ¿ves? Entonces aquí hablamos de tecnología, maquinaria, mano de obra y procesos. Entonces aquí estamos hablando de la pregunta de cómo producir los zapatos, ¿verdad? Ya introducimos la maquinaria. Ahora bien, ¿para quién producir? ¿Todas las empresas venden para el mismo tipo de cliente? ¿No, verdad? ¿Para quién vende Ferrari? Ah, imagínense, de alto poder adquisitivo. Toyota. Estamos separando todo. Bueno, ahí está un poquito más marcado, más amplio. Entonces, bueno, todas esas tres preguntas también las responde la logística. Entonces, ¿qué vamos a cómo vamos a almacenarlo? ¿Qué vamos a almacenar? ¿Verdad? ¿Cómo lo vamos a distribuir? ¿Para qué clientes? Pero lo ideal, ¿verdad? Lo que uno se pregunta antes de iniciar un negocio, que ustedes también como buenos estrategas comerciantes desde ya tienen que saber qué es producir, ¿verdad? Cómo producirlo y para quién. Ahora bien, vamos a ver lo que es la oferta y demanda. Llegamos probablemente al concepto más famoso de toda la economía, ¿ok? ¿Han escuchado hablar de la ley de oferta y demanda? ¿Ya han escuchado de esta ley? Ok, vamos a entonces profundizar. Oferta significa la cantidad de productos que los vendedores están dispuestos a vender y demanda significa la cantidad de productos que los consumidores desean comprar. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa cuando sale un nuevo iPhone. Muchísimas personas quieren comprarlo, ¿cierto? Entonces ahí es donde estamos hablando de demanda. La demanda aumenta porque muchas personas quieren comprar el nuevo iPhone. Ahora, ¿qué pasa cuando una tienda tiene muchísimas camisetas y casi nadie las compra? Entonces ahí comienzan las promociones y los descuentos, ¿verdad? Hablamos de una oferta. Ahora bien, este,
Sí, a ver, entonces, para poder, vamos a ver, oferta, cantidad de bienes o servicios a la venta que existen en el mercado por su oferente. Cuando perfectamente hablamos de una oferta, sabemos que, hay una ropa que está en oferta. Bueno, hizo oferta. Demanda, la cantidad de demanda de productos que los consumidores desean adquirir, porque hay tantas ofertas que ahora más bien la demanda subió. Entonces, ahora todos quieren adquirir dentro de una economía. Entonces, ya estamos entendiendo el concepto, ¿cierto? Vamos a plantear situaciones. A ver, mucho producto y pocos compradores, oferta o demanda. ¿Qué hacemos en ese caso? Donde hay mucho producto y pocos compradores. Oferta, ¿cierto? Ahora, muchos compradores y poco producto, ¿qué hacemos? Demanda. Correcto, ¿ves? Entonces ahí vemos el concepto. Entonces, para poder repetir, la oferta es cuando ya hay mucho producto y pocos compradores, que hay que hacer oferta, ¿cierto? Y uno como buen estratega empresario, entonces si hay muchos compradores y poco producto, se hace una demanda, ¿ves? Porque más bien están adquiriendo más producto de lo normal, hay demanda de producto. Ahora bien, aquí la logística juega un papel fundamental. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurre si una empresa calcula mal la demanda? Pues falta producto, ¿verdad? O puede sobrar inventario. Entonces, imaginen que una tienda cree que venderá 500 ventiladores solo porque lo cree, pero realmente está vendiendo 2000. ¿Qué sucede? Se queda sin inventario, pierde ventas y pierde clientes. De aquí la importancia de la ley de oferta y demanda, ¿verdad? Que estemos correctamente alineados tanto en la oferta, ¿verdad? Que es la cantidad de bienes en el mercado y la demanda, que también es la cantidad de productos. Ahora bien, vamos a ver lo que es factores que afectan la oferta del precio del vino ofertado, de los precios de los demás productos, de los precios de los factores de producción que intervienen en la fabricación de ese bien, de la tecnología existente y de las expectativas. Ok, ya sabemos qué es la oferta y ahora veremos qué puedo hacer que aumente o disminuya. Por ejemplo, el precio del producto. Si un producto deja mucha ganancia, ¿qué creen que harán las empresas? Producir más, correcto. Y el precio de los otros productos, a ver, si producir café deja menos ganancia que producir cacao, ¿qué podría hacer el agricultor? Exacto, cambiar de cultivo. Y ahora bien, costos de producción. ¿Qué ocurre si aumenta muchísimo el precio de la electricidad? Nos afecta, ¿verdad? La empresa. Ujú, exacto, porque producir cuesta más. Entonces, en la tecnología, una máquina que fabrica 1000 botellas por hora produce mucho más que 10 personas haciéndolo manualmente. Entonces, un ejemplo, si una empresa sabe que en diciembre venderá mucho más, esperará hasta diciembre para producir. ¿Verdad? Se prepara. Entonces, ahí es donde produce antes. Entonces, ahora también la relación con inventarios es donde se parece nuevamente la planificación del inventario, que en este momento es muchísimo más importante, ¿verdad? Porque hay que producir con anticipación para poder satisfacer la demanda futura. Entonces, quedamos claros con lo que es demanda y con lo que es oferta. O todavía quedan como dudas en esos dos conceptos. Ajá, exacto. Estamos hablando de oferta o demanda. Oferta, exactamente, ¿ves? Porque ahí lo que están haciendo entonces es que como hay sobreproducción de huevos, la gente está optando por hacer el precio más accesible, ¿verdad? Para que se pueda vender el producto y no haya excesivo porque ¿qué sirve más bien aumentar el precio si más bien tiene que deshacerse de los huevos, ¿cierto? Estamos utilizando ofertas, ¿verdad? Bajar el precio. Ahora bien, si hubieran pocos huevos, ¿verdad? Pero hay muchísimos clientes que quieren huevos, ¿qué hacemos? Están haciendo demanda de producto, ¿verdad? Están demandándome, están pidiéndome producto. Entonces ya entendemos la diferencia. Exacto, también, ¿verdad? El vivo ejemplo, los huevos, exactamente. Y sucede muy constante, ¿verdad? Porque considero que ahí la ley de oferta y demanda está, bueno, en constante movimiento, más cuando es un producto comestible. Pero bueno, vamos a ver entonces ahora sí lo que son factores que afectan la demanda. Ok, en la diapositiva anterior analizamos qué hacer cuando una empresa produce más o menos. Ahora veremos el otro lado de la moneda, que es qué hacen las personas que quieran comprar más o menos un producto, hablando con los clientes, digamos. Recuerden algo muy importante, una empresa puede fabricar el mejor producto del mundo, pero si nadie quiere comprarlo, la empresa no sobrevive, ¿ok? Súper importante. Ahora, ¿por qué creen que dos personas pueden ver exactamente el mismo producto y una decide comprarlo mientras la otra no? También, sí, la moda. O puede ser que la otra persona no tiene dinero, ¿verdad? No es el gusto de la persona.
O sea, no lo necesita también. Puede que la otra persona sea una consumidora, este, ¿verdad? Constante de cualquier tipo de producto, en cambio la otra es una consumidora pasiva. Entonces, todo esto está correcto, son factores que afectan la demanda, ¿verdad? El precio del producto, por ejemplo, comencemos con el factor más conocido, el precio, por ejemplo. ¿Qué ocurre normalmente cuando un producto baja de precio? Pues la mayoría de gente va a comprar ese producto, ¿verdad? Porque está en un precio muy bajo. Entonces, en la mayoría de los casos, cuando el precio disminuye, aumenta la cantidad de personas interesadas en comprarlo y aumenta la demanda. Entonces, a veces se utilizó la ley de oferta y demanda, están utilizando las dos. Imaginen que un televisor cuesta 600.000 colones. Muchas personas tal vez esperan una promoción, pero si durante el viernes negro baja a 350.000 colones, la demanda aumenta considerablemente, porque ahora todo el mundo va a querer comprar un televisor, ¿verdad? Estamos entendiendo el concepto. Igual con el precio de otros bienes. En productos sustitutos, por ejemplo, si una Coca-Cola aumenta mucho el precio y Pepsi mantiene su precio, ¿qué creen que harán algunos consumidores? Ajá, cambiar de marca. Por eso las empresas también observan constantemente los precios de sus competidores. O sea, utilizan así el tipo marketing para validar que la otra empresa no me sea tan competencia, ¿verdad? Utilizamos todo el concepto. Ahora bien, como el ingreso del consumidor, a ver, ¿qué creen que pasa cuando una persona recibe un aumento de salario? Compra más, ¿verdad? Se le va todo también. O sea, busca comprar más porque la persona está recibiendo más dinero. Entonces, estamos utilizando otro concepto de demanda. Entonces, cuando aumenta el ingreso, normalmente también aumenta la demanda de ciertos productos. Entonces, un ejemplo, quizás antes comprabas un teléfono de gama media, pero ahora decide comprar uno de gama alta porque recibió un aumento de salario. También se puede ver en gustos y preferencias, por ejemplo, en el factor que cambia constantemente. ¿Quién recuerda el juguete o la moda que todos querían cuando eran niños? A ver, ¿qué juguete es el que más deseaban? Ujú. Y hoy en día quieren eso o prefieren otra cosa. Ah, bueno, entonces ahí la demanda sigue igual, ¿ves? Ok, a veces cambian con el tiempo. Por ejemplo, una Barbie, ¿verdad? Yo creo que ahorita me sirve más una blusa que una Barbie, entonces ahí cambia mi tipo de demanda. Entonces sucede mucho con la ropa, celulares, con los plays, ¿verdad? Inclusive con alimentos también. Antes me gustaba mucho consumir un cereal porque estaba de moda y ahora no, ya la demanda cambió. Y la relación con logística es donde se habla de reaccionar rápidamente. ¿Por qué? Porque si un producto se vuelve tendencia en redes sociales y miles de personas quieren comprarlo, la empresa debe tener suficiente inventario para responder a esa demanda, ¿verdad? Que es últimamente cuando se da, por ejemplo, en temporada alta, ¿verdad? Temporada alta es como temporada de alta demanda, prácticamente es como hablar de la demanda. Por ejemplo, cuando llega Navidad, ¿quién uno ha visto que todas las tiendas se llenan de productos navideños? ¿Qué está sucediendo ahí? Demanda de productos navideños, ¿verdad? Entonces, todo eso estamos hablando de factores que afectan la demanda, ¿verdad? No todo el día vamos a comprar Navidad. En febrero, en marzo, considero que no vamos a ir a comprar un árbol de Navidad. ¿Cuándo lo hacemos? En diciembre. Entonces, es un factor que afecta la demanda. Vamos a ver, el ley, entrando ya a lo que es la ley de oferta y demanda, que es muy común, ¿verdad? Se basa en la relación entre el precio de un bien y las ventas del mismo y asume que un mercado de competencia perfecta, el precio mercado se establecerá en un punto, llamado punto de equilibrio, en el cual se produce un vaciamiento del mercado y es decir, todo lo producido se vende y no queda demanda insatisfecha. Entonces, ¿qué creen que ocurre cuando hay muchísimas personas queriendo comprar un producto, pero existen muy pocas unidades disponibles? Uh -huh. O sea, aquí es una problemática que vamos a utilizar para hacer el principio de ley de oferta y demanda. Entonces, la oferta representa a quienes venden y la demanda representa a quienes compran. Y cuando ambas se equilibran, se establece un precio de mercado. Durante la pandemia ocurrió algo muy interesante. ¿Recuerdan que el producto desapareció rápidamente en los supermercados? Así que todo se fue así, súper rápido. El papel higiénico, ¿se acuerdan, verdad? O sea, la gente se notaba que ocupaba mucho el papel higiénico, o sea, se fue. ¿Verdad? Mascarillas también, todo eso desapareció, pero sí, súper rápido. ¿Qué ocurrió aquí? ¿Qué ocurrió aquí? ¿Qué se estaba viendo en este momento? ¿Qué fue lo que sucedió? Que pareció esta problemática. Exacto, ¿ve? La demanda aumentó muchísimo en muy poco tiempo, pero la oferta no pudo crecer con la misma velocidad, ¿ves? Hay un problemática, ¿por qué? Porque no sabíamos que iban a comprar tantos papeles, entonces ya no hubo inventario, entonces todo se fue relacionando y la oferta bajó.
Entonces no fue como que compraban muchos papeles, pero al día siguiente ya estaba abastecido, sino que hubo un momento que no había ni abastecimiento, ¿verdad? La oferta no estuvo bien en ese momento. Entonces hubo escasez, ¿verdad? Y aumento de precios también. O sea, el precio del papel higiénico aumentó un montón en ese tiempo. Y ahora pensemos en la ropa de temporada. Cuando termina diciembre, muchas tiendas hacen grandes descuentos en ropa navideña. ¿Por qué creen que ocurre eso? Cuando ya llega como después de que termina diciembre, hay muchos descuentos en cosas navideñas, ¿verdad? Ahora todo es barato. No, pero digamos, después de que pasó diciembre, ya cuando nadie ocupa nada navideño. Ajá, ves, exacto. Ahí también se está utilizando la ley de oferta y demanda. La demanda disminuyó porque ya la gente no va a decorar sabiendo que terminó la Navidad. Entonces, una buena logística también ayuda a mantener ese equilibrio. Si una empresa calcula correctamente la demanda, podrá comprar la cantidad adecuada y evita tanto el desabastecimiento como el exceso de inventario. Ahora, muy bien, vamos a ver lo que es el monopolio. Ya vamos finalizando, ¿verdad? Hasta ahora hemos supuesto que existen muchas empresas compitiendo, pero no siempre sucede así. El monopolio es una situación de privilegio legal o fallo de mercado en el cual existe un productor, que es el monopolista, que posee un gran poder de mercado y es el único en una industria dada que posee un producto, bien, recurso o servicio determinado y diferenciado. Mercado en el que solo hay un vendedor. Ahora bien, ¿qué creen que ocurriría si solamente existiera una empresa vendiendo Internet en todo Costa Rica? Exacto, ¿ves? Si solamente existiera Colby, pero no existiera ni Claro ni Liberty, o sea, eso sería nada más monopolio, porque ahí sería un vendedor, ¿verdad? Ahí sería el monopolio. Un monopolio ocurre cuando una sola empresa controla prácticamente todo el mercado de un producto o servicio. Ahora bien, si solo existiera una gasolinera en todo el país, ¿quién decidiría el precio? Ajá, ¿verdad? La empresa, porque es monopolio. Exactamente, porque sería solamente esa gasolinería. Sería un monopolio. Aunque igual no creo que nos dejen, ¿verdad? Viendo que la gasolina es algo muy importante en el país. Pero digamos, suele suceder también, ¿verdad? O sea, si hubiese sido solo una gasolinera, sería un monopolio. Ahora bien, ¿creen que un monopolio beneficia y perjudica al consumidor? Ujú. Sí, claro, porque inclusive se afectan los precios, ¿verdad? O sea, ya uno sabe que el que vende más barato le compran más. Entonces, cuando existe poca competencia, algunas empresas inclusive tienen menos presión para innovar, pero en cambio, cuando existen muchos competidores, todos buscan mejorar su logística para entregar más rápido, reducir costos y ofrecerles un mejor servicio, a ver quién les gana más clientes, ¿verdad? Entonces, un ejemplo, por ejemplo, piensen en Amazon. ¿Por qué invierte miles de millones en logística? Porque compite, debe entregar rápido y debe satisfacer al cliente porque hay mucha competencia. Ahora bien, vamos a ver lo que es tratados de libre comercio. A ver, ¿alguien ha escuchado hablar de un tratado de libre comercio o TLC? Ujú, exacto, un buen ejemplo. O sea, es un instrumento para fomentar la producción, la inversión nacional y extranjera al mismo tiempo. Entonces, el empleo y el comercio, en la medida en que se crean mejores condiciones para realizar nuestro comercio con Estados Unidos, en las que tenemos hoy, que es muy común también, ¿verdad? Es decir, que es un instrumento de la política económica que busca crear más opciones de crecimiento económico. Entonces, un tratado de libre comercio es un acuerdo entre dos o más países para facilitar el intercambio de bienes y servicios. Ahora bien, ¿qué es facilitar? Bueno, reducir impuestos, eliminar barreras, hacer más sencillo comerciar. Y por eso que ustedes pueden ver, muy común, el CIR, ¿verdad? Que es una empresa que se ve por todo lado, es un ejemplo de tratado de libre comercio y bueno, y demás. Entonces, imaginen que Costa Rica quiere vender café a otro país. Si ese país cobra muchos impuestos, el café será más caro y menos competitivo. Entonces, con un TLC, esos impuestos pueden reducirse o eliminarse. Como beneficio, pues más exportaciones, más empleo, mayor inversión, más competencia, más variedad para los consumidores, ¿verdad? Y bueno, relacionado con la logística, cuando aumenta el comercio internacional gracias a un TLC, también aumenta el trabajo para la logística. Entonces, habrá más contenedores, más transporte, más inventario y más distribución.
Ahora, ¿por qué establecer un TLC entre países? Por la necesidad que tienen los países para obtener beneficios, por tanto, va a negociar, ya que ninguno puede producir todo lo que necesita. Es decir, cuando un país no produce lo necesario para la alimentación, salud, bienestar o seguridad, perdón, de su población, se le compra otro. Entonces llegamos ya a la última parte de este módulo, ¿verdad? Perdón, de esta presentación, donde hablamos, ¿creen que un país puede producir absolutamente todo lo que necesita? Es como el tema del agricultor. ¿Usted cree que aquí en Costa Rica producimos todo lo que ocupamos y ya no ocupamos entonces un tratado de libre comercio? No, ¿verdad? Cada país posee recursos, clima, tecnología y capacidades diferentes. Entonces, Costa Rica, por ejemplo, produce café, banano, piña y sentidos médicos, pero no produce petróleo. Por eso debemos importar combustible. Entonces, ¿qué ocurriría si Costa Rica decidiera dejar de importar completamente vehículos, computadoras y teléfonos celulares? O sea, ¿qué pasaría si no empezamos a comprar entonces vehículos a otros países, a otras computadoras o teléfonos a otros países? Como Cuba, exactamente, ¿verdad? Es un ejemplo, pero vivísimo, ¿ves? Aquí ya podemos ver lo que es cómo relacionamos el TLC y ves que uno piensa que pueden ser socialistas, ¿verdad? Pero en este caso pasa este tema y no, ¿verdad? Perjudica tanto al país como a los consumidores y tanto el avance también tecnológico, ¿verdad? No todos producimos lo que necesitamos, como bien lo vimos acá. Entonces, precisamente por eso existen los tratados de libre comercio. Permiten que los países intercambien aquello que producen mejor y obtengan lo que no pueden producir eficientemente. Pero bueno, entonces hasta aquí terminamos. Vamos a ver. Bueno, chicos, ¿cómo estamos, verdad? Hasta aquí terminamos. Creo que entendimos bastante de todos los conceptos. La idea es que ustedes vieran ejemplos. Trato siempre de buscar ejemplos lo más reales posibles para que uno pueda entender, ¿verdad? No solamente leer y ya, sino que podamos tener conceptos reales que se viven día a día y que mejor que hablar de Costa Rica, más que a ustedes les va a servir a la hora de estar en el trabajo. Entonces, no sé si tienen alguna duda. No, claro, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda? Oh, espera, porque no te escuché. Es que siento como que está un poco cortado la compañera. Vamos a ver. Bueno, chicos, entonces qué dicha que espero que les haya gustado tanto la presentación como la explicación que intenté darles. Como podrán ver, trato siempre de preguntar, no es por estar de intensa, sino que quiero que a ustedes les quede claro y que al final de la clase, ¿verdad? No quede ninguna duda, pero igual si a ustedes no les quedó claro algo, no hay ningún problema, ¿verdad? Porque yo trato de hablar lo más rápido posible y ve que se nos fue siempre más tiempo de lo que pensaba, porque es un tema muy extenso, muy interesante también, y le va agarrando uno el gusto, porque ya cuando uno entiende más, como que más les gusta, ¿verdad? El tema. Entonces, la idea es esa. Voy a dejar de presentar. Dejar de compartir. Y bueno, chicos, entonces acá quedaremos con la presentación de hoy. Espero que les haya gustado. Igual pueden comunicarse por medio del WhatsApp, ¿verdad? El grupo ahí. Les voy a dejar el número apenas me habilite un momento para que ustedes sepan que no tengo ningún problema con mi número personal en caso nada más de relación a lo que es la clase, ¿verdad? Claramente, solo si son relacionadas a la clase. Eh, y nos veríamos pues el otro martes. Dime, José. Correcto, yo ahora antes de iniciarle la presentación les di visibilidad para que ustedes puedan observar lo que es de esa semana, tanto la presentación como el examen, ya está habilitado, ¿cierto? Se me había olvidado. Una vez que habilito lo que es la presentación, ya pueden ver el examen. Entonces, todas las semanas, para que quede ahí registrado, tienen una semana de tiempo para hacer el examen relacionado a lo que vimos en clase. La presentación está ahí y ya casi les subo el video, apenas termine la grabación. Bueno, chicos, bueno, ustedes por la participación, que dicha. Entonces, quedamos hasta acá. Buenas noches, que tengan una linda noche. Nos vemos el otro martes. Ay, vamos a ver. Ay, vamos a ver. Ay, no, ¿cómo es? ¿Cómo es esto?